Juega puesto para Quique. Lo que no le pega. Quique para 3. ¡Al gol! Enrique Márquez. Lo golpeo desde tu casa. ¡Lo ha salvado Fermín! Vamos a contarla porque es de coña. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo de AP de Barra, como siempre en la reseña y desde esta temporada en la Cepa Wine Bar, aquí en la avenida Las Tres Cruces número 10. Casi me trabo en la primera, porque vamos, como estamos en un bar, a veces esto pasa. Sorteamos, como siempre, pues un vino doble para la gente que está aquí de asistente, que por cierto son muchos. Bienvenidos a todos, gracias por asistir. Y nada, pues este cuarto capítulo de la segunda temporada hemos traído un tío muy grande. No solamente de altura, que lo es, ya le conoceréis seguramente muchos. Estuvo aquí 4 temporadas. Lo hablábamos ahora antes de entrar, que joder, pocos son los que vienen de fuera que están aquí tanto tiempo, como ha sido el caso de Jon Villanueva, que es nuestro invitado de hoy, portero, ex de Zamora Club de Fútbol, cantera de Lezama, ha estado en Amorebieta, en Córdoba, luego se fue a Talavera, está ahora mismo en Salamanca, con casi ya 36 años, y nada, pues como tiene trayectoria, hemos creído que era un buen invitado para tenerle aquí. Así que sin más dilación, le vamos a saludar. Don Jon Villanueva. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Y encantado de volver a verte, de volver a esta ciudad que tan bien me trató, que la suelo visitar cada vez que puedo. Si no es cada 2 semanas, pues intento que no se vaya mucho más allá y nada, encantado de estar aquí y compartir momentos que hemos vivido juntos aquí, porque al final, como digo yo, los que sentimos de Zamora lo vivimos juntos todo. Qué alegría verte. Es que fíjate, el otro día me he ido por la zona del río, dando un paseo, y digo, joder, ¿has visto un tío con un perro? Y me he acordado de ti según he visto el perro y digo, joder, lo que venía yo por aquí, te gustaba mucho de salir por Zamora, eras un tío que se dejaba ver. Sí, a ver, lo bueno de esta profesión es que por las tardes pues tienes tiempo a mil cosas, ¿no? Y sí es verdad que la zona del río la frecuentaba muchísimo con los perros, muchas tardes se me podía ver por allí, porque me gustaba y porque disfrutaba, porque era un poco mi zona de aislarme un poco de todo, de disfrutar también, que los perros disfrutaran. Soy muy amante de los animales y es verdad que en más de una ocasión te vi por allí también, a ti y a algunos más, y sí, la verdad que ahora he cambiado Zamora por Salamanca y los paseos los doy por allí, pero bueno, sí que me gustaba pasear por la ciudad, por la catedral, por el río, sí me gustaba, sí. Desconectabas hasta que me veas a mí o a alguno de nosotros, entiendo, ¿no? Bueno, no, era una forma también de hablar con vosotros, de charlar de manera más distendida, ¿no? Al final, yo siempre he intentado mostrarme muy cercano a la gente, es lo que creo que tiene que ser así. Al final no dejamos de ser personas y porque uno esté en la grada y otro esté en el campo no somos iguales y de hecho cuando tenía las charlas contigo podías ver que, vamos, te hablaba sin ningún tipo de tapujo lo que yo pensaba y lo que yo creía y no sé, era mi forma. Creo que hay que ser así o yo me encuentro cómodo siendo así. Quizá por eso tienes la sala llena hoy, ¿eh? Quizá ¿vale? Por eso tienes la sala llena, por la que conseguiste calar. Bueno, joder, no dejaste huella, es evidente, yo creo, ¿no? Ya te digo, lo que intenté fue mostrarme como yo era y me gusta, ya te digo, ser cercano a la gente, abrirme, intentar ayudar en lo que puedas, porque creo que muchas veces desde la posición que nosotros tenemos también podemos ayudar, pues bien en el fútbol base, bien con algún chico que tú veas que, joder, que un consejo tuyo puede calarle y puede ayudarle. Pues bueno, intentar siempre, ya te digo, esa cercanía que creo que es positiva. Qué guay. Vas a salir este capítulo, estamos grabando, aquí estamos hoy a 27, ¿no? No, estamos a 27, estamos a 27. Esto va a salir el 3 de marzo, con lo cual 3 días antes de cumplir. De cumplir 36. Hostia, la edad de Cristo más 3, ¿eh? Son años ya. ¿Cómo estás? Pues como te he dicho antes, fuera de cámaras, un poco con la ilusión intacta. Tengo la ilusión de un chaval de 20 años, me levanto por la mañana y tengo 1000 ganas de ir a entrenar. Eso no lo he perdido y me parece muy positivo, muy positivo, porque siempre he dicho que hay 2 motivos para dejar el fútbol, que uno es que pierdas la ilusión y el otro es que el físico no te acompañe, ¿no? O que tú veas que tu cuerpo ya no responde a lo que tú le pides. La primera no va a ser, yo estoy seguro que la ilusión no la va a perder y la segunda pues puede ser que obviamente va a ser el factor fundamental de
que me tenga que retirar, ¿no? Porque al final esto no es para siempre, pero ya te digo, intentaré estirarlo todavía un poquito más porque sigo disfrutando mucho. O sea, vas con ganas de seguir todavía. Sí, tu intención sí, ni mucho menos que a corto plazo sea, ¿no? Hombre, a corto plazo, con 36 años mucho tampoco me puede quedar, obviamente. Eres portero, pero sí, pero bueno, da igual. Al final también la gente joven viene apretando mucho. También, obviamente, te tienen que querer los clubs, porque obviamente esto no es cosa de uno. Al final el club también te tiene que querer. Pero mi ilusión es poder seguir algún año más, sí. Vale, a ver si se da, espero que sí. Espero que sí. Desde luego, esto no lo sorteamos, ¿eh? Esto es agua que tiene Jon Villanueva porque siguen activos. O sea, el tío se cuida, o sea, que no será por profesionalidad. 36 años casi, ¿con cuántos empezaste a jugar? Empecé con 8. Ahora sé que se empieza antes, pero por lo menos en aquel entonces en mi pueblo... ¿De dónde eres, por cierto? Que siempre ha habido... de Balmaseda. Es un pueblo a 28 o 30 kilómetros de Bilbao, 7.000 personas o por ahí. Y ya te digo que en aquel entonces yo por lo menos fui a apuntarme con 7, no me dejaron y ya el siguiente año me iban a dejar con 8. Creo que ahora se empieza mucho antes. Ahora creo que los chupetines y los niños creo que con 4 o 5 están empezando ya, pero sí, yo empecé con 8. Vale. ¿En el equipo del pueblo? Pues pasó algo raro. Yo como no había empezado a pelota mano antes que a fútbol. Qué vasco suena eso, Sí, suena un poco... era mi segunda... Tengo 2 pasiones, que son el fútbol y la pelota mano, y empecé a pelota pues porque a fútbol no me habían dejado todavía, ¿no? Pero siempre me iba a ver los partidos de los alevines, infantiles, de mi pueblo, y me acuerdo que era mayo, por ahí, final de temporada ya, y yo me acuerdo que el siguiente año ya me iba a apuntar para empezar. Y en esto con el descanso me solía gustar salir a ponerme en la portería y tal. Y pues bueno, un día más salí ahí, creo que eran infantiles o alevines, no me acuerdo bien. Y después del descanso se me acercó un chico que era entrenador, curiosamente, y me preguntó a ver si jugaba. Le dije que no, que iba a empezar el año siguiente, y me dijo que de portero. Y le dije sí, que quería ser portero. Y me pidió el número de teléfono a mis padres y me dijo que el día 6 de septiembre él quería que yo estuviera en tal sitio. Este chico era... El Athletic de Bilbao tiene por zonas de Vizcaya, por 5 o 6 zonas, mini lezamas, hechos para que, bueno, luego lo embudo a lo mejor sea más pequeño y la selección sea más fácil para llevar a lezama, los que ellos consideren y tal. Obviamente, esto yo llego a casa, se lo cuento a mi madre y no recuerdo las palabras concretas, pero fue: Jon, ponte a comer. Claro, obviamente no jugaba ni a fútbol, que me estás diciendo tú a mí, hijo, de que ahora te quiere... Pero sonó el teléfono, al de un día o dos sonó el teléfono, me acuerdo, y era este chico y sí, así empecé. No llegué a jugar en el pueblo porque este chico me fichó, bueno, llámalo como quieras, para ese club que lleva una selección de zona de las Encartaciones, que mi pueblo y varios pueblos más es por zonas, digamos. Y ahí empecé, estuve 4 años allí hasta que yo luego di el salto a Lezama. O sea, estás 4 años en este equipo como comarcal, por así decirlo, ¿no? Que sí, eso es. Es una selección de varios pueblos, pues desde mi pueblo hasta Bilbao, en esos 30 kilómetros, toda esa zona que se llama Encartaciones, pues todos los chavales que ellos consideraban seleccionables íbamos allí. Y bueno, pues de ahí sí que íbamos haciendo pruebas a Lezama y tal, los que ellos consideraban que pues podrían tener ciertas opciones de poder entrar en los alevines del Atleti y en el infantil, y así empecé. Dices que este jugador, este entrenador, te preguntó que si portero. ¿Tenías altura ya o por qué te lo dice? Sí. No, obviamente, yo creo que él daba por hecho, ¿no? Que yo le iba a decir si portero, porque en todo el descanso no me había quitado de la portería, me había metido y me había visto ahí. Obviamente, ya desde pequeño era muy alto, entonces obviamente, pues bueno, entiendo que él también pues se fijaría en ambas cosas y ya está. Dices que a Lezama, ¿con cuánta edad? Pues con 11 o 12. Yo creo que tendría 12 cumplidos ya. Es verdad que ese alevín de último año, ya los últimos... Recuerdo que hago algún torneo con ellos ya. O sea, aun estando en mi equipo, recuerdo que Brunete, por ejemplo, me llevan a jugarlo. ¿Has ido a jugar el torneo de Brunete con el Athletic? Sí. Hostia, qué locura. Brunete y alguno antes creo que también fui, pero no me acuerdo dónde era. Pero bueno, entrar como al equipo diariamente y tal fue infantil B, fue con 12 años. Vale, o sea, eres un tío nacido... Bueno, naciste en Baracaldo, ¿no? Porque es Cruces, ¿no? Es Cruces, el mítico hospital... Se me pone siempre que soy de Baracaldo, sí. pero bueno, soy de Balmaseda. Sí. Entiendo que es seguidor del Athletic de Bilbao como buen vizcaíno, claro. Y con 12 años en el Athletic. Sí. La hostia, ¿no? Claro, la ilusión es increíble. La ilusión es, pues fíjate, el equipo que amas desde que eres pequeño, porque es así, porque mi padre...
También me la ha inculcado mi padre desde pequeño, mi padre es socio desde los 20 años, lo sigue siendo, yo ahora también soy socio del Atleti Bilbao. Y obviamente, pues fíjate que te llame el Atleti es, ostras, con 12 años pues era increíble. Sí, la ilusión fue brutal. ¿Te cambia mucho la vida a esas edades? Me cambia en cuanto a dejar de pasar mucho tiempo con mis amigos, te hablo fuera de lo que es el colegio, porque claro, mi pueblo de Lezama estaba muy lejos, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que el Atleti hacía grandes esfuerzos con todos los chicos, yo me acuerdo que tenía el taxi a la puerta del colegio todos los días. No sé qué hora, pero cuando salía del colegio había 2 chicos más de mi instituto, bueno, del colegio que también iban a Lezama, y desde ahí prácticamente no volvíamos a casa pues hasta las 10 menos 20, 10 menos cuarto de la noche, eso de lunes a jueves todos los días. Por eso te digo que al final teníamos que coger un taxi, después en Baracaldo nos cogía un autobús, claro, esto con esperas, más luego el entrenamiento, más luego volver. Pues de lunes a jueves prácticamente te quedabas un poco sin nada más allá del colegio y lo otro. Pero lo hacías encantado, también te lo digo, lo hacías, vamos, feliz, ¿no? Lo siguiente, el viernes era un poco el día de que ya sí que estabas con los amigos y tal, y el fin de semana, pues obviamente el momento de jugar y tal. En ese momento sí te cambia porque normalmente yo estaba acostumbrado a ver a mis amigos de lunes a viernes y les empecé a ver solo los viernes. ¿Y en ese momento cuándo estudias? Porque si es de lunes a jueves me cuentas toda esta... Sí, no, es verdad que al final tienes que sacar tiempo, pues bueno, en el transcurso, en el taxi mismo cuando íbamos yo muchas veces aprovechaba o luego cuando llegaba a casa pues te ponías lo que te daba tiempo. Es verdad que siempre he tenido, pues no he sido un gran estudiante, pero he tenido como facilidad, ¿no? Que nunca, pues bueno, más o menos lo he llevado todo siempre bastante al día. Creo que desde pequeño... También, esto se lo achaco a mis padres, he sido una persona bastante responsable o me consideraba así. Entonces, pues bueno, yo siempre digo que hace más el que quiere que el que puede, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido, pues saca para ratos. Dices que no eres buen estudiante, para la gente que lo sepa, este tío tiene una carrera universitaria, ¿eh? No ha sido ni mucho menos un desastre. Bueno, sí, quiero decir, no era... Sí, bueno, pero que has estudiado, que has estudiado, te pregunto porque sé que has estudiado, es decir, tú tienes tu carrera, cuando estabas aquí me parece que tenías incluso pensado hacer otra cosa también, o sea, siempre has hecho dos incluso, te voy a decir. O sea, que a pesar de que no eres buen estudiante, has estudiado. A pesar de tener esa vida tan complicada de tiempo. Que no era una persona de sacar sobresalientes, pero era una persona, bueno, que más o menos iba y bueno, pues no tenía facilidad, o sea, tenía facilidad para retener, para ponerme y que me salieran las cosas. Había cosas que se me complicaban un poco más, pero bueno, dentro de una normalidad, así que... Lezama es una ciudad deportiva que entiendo que ahora está muy cambiada, ¿no? Supongo que ha cambiado mucho en estos 20 y pico años, ¿no? Porque si tenías 12, 2002 es del 90, ¿no? Yo soy del 90, sí. Tú lo tienes muy fácil. 2002, estamos en el 26, 24 años. Sí, salí en 2011, salí de ahí. En estos 24 años, ¿cómo era la vida en Lezama? En la que te coincidías con el primer equipo, claro, ya estáis todos juntos, ¿no? Claro, juntos, es que al final es una pasada también eso, ¿no? Quitando el primer equipo y el filial, ¿no? Porque el filial también entrenaba por las mañanas, pero el resto estábamos todos juntos. Y eran vestuarios, pues, el 1, el 2, el 3, el 4... Y era ir quemando etapas. Tú sabías que empezabas desde... Bueno, el 1 era del Baskonia, que es el Athletic C, pero en aquel entonces, del 2 en adelante era Alevín B, Alevín A, Infantil B, Infantil A, hasta que llegabas a Juvenil División de Honor, ¿no? Y luego el del filial estaba un poquito más alejado todavía. Pues era así, era ir quemando etapas, pero es verdad que coincidías ahí pues con los que tenían 2, 3, 4, 5, 6 años más que tú. Y era bonito porque en el propio autobús que a todos nos acercaba a Lezama por zonas, pues coincidías con gente, pues bueno, más mayor que tú, que a lo mejor te fijabas más en ellos, que compartías ratos con ellos. Era bonito y aparte nos trataban muy bien. Creo que valoran mucho a la cantera, saben obviamente que lo tienen que valorar porque sale, la gente la tiene que sacar de allí. Valoraban mucho también los estudios, siempre me acuerdo que nos pedían las notas, de hecho a la gente que igual iba un poquito más, pues le metían ahí, teníamos 2 profesores, me acuerdo, y con algunas aulas y nos ayudaban ahí también. En la propia ciudad deportiva, dices. En la propia ciudad deportiva, sí. Quiero decir, yo creo que siempre se han preocupado mucho por los chicos, por ayudar a los padres en que no tengan que hacer absolutamente nada, porque habrá padres que no podían llevar a sus hijos hasta Lezama. O bueno, pues al final económicamente también es un gasto importante, ¿no? Gente que vive a 50, 60 kilómetros de la ciudad deportiva, pues es complicado, ¿no? Pero ya te digo que tengo un recuerdo increíble por lo bien que nos cuidaban y lo bien que te hacían sentir. Ahora es que coincidías con gente mayor, ahí estabais todos. ¿Con quién has coincidido así que haya sido futbolista? A ver, el más mediático sería Muñain, ¿no? ¿Has coincidido con Muñain?
que es el más... Y eso que él venía de 2 años menos que yo, pero ya en juveniles y así, siendo cadete, ya se veía, ¿no? Que tenía algo diferente, siendo cadete ya lo subían con el juvenil. Estuvo poco con nosotros porque nos comía a nosotros también, o sea, se comía la categoría. Y pasó al filial y pasaba lo mismo. Y claro, con 16 años estaba en primera división, pero porque, claro, tenía unas cualidades que eran increíbles y una personalidad con esa edad que era increíble. Probablemente sea el más ¿no? mediático. Yuri Berchiche también hubo alguna en cadete. Me acuerdo que Yuri estuvo con nosotros. Bueno, alguno así, Javier Aso, no sé si... Así, hombre, está el Leganés, ¿no? Además, Javier. Puede ser, sí. Ahora no son de Es el pivote defensivo, sí. Pivote defensivo. Bueno, pues hay algunos que, pues bueno, han tocado mundo profesional y te alegras por ellos. Te alegras por ellos porque les has visto crecer, ir contigo siendo un niño y te alegras por ellos. Tú ya sé que no, porque tú eres así, tú eres un caso raro, siempre te lo he dicho. Pero había ya mucha burbuja en los chavales. Cuando estás en la Lezama, que a lo mejor, por ejemplo, el caso de Muniain, tú mismo lo has dicho, quema etapa súper rápido, se come a tal. ¿Eso tú has notado que haya burbuja en los chavales? Que digas, esto ya se están alejando un poco de la vida normal y Yo real. Creo que no. Yo no lo vi. Yo en ese momento no lo vi. O igual yo no era consciente de ello, pero también creo que los tiempos han cambiado mucho, creo. No sé si ahora se producirá o no se producirá, pero en aquel entonces te diría que no lo hubo. Te diría que no, que era mucha normalidad. O sea, el chico era muy bueno, tenía las condiciones muy buenas, pero se le dejaba ser niño. Dentro de todo, yo notaba que se le dejaba ser niño y se le dejaba fluir y que disfrutara. Yo es lo que notaba, vamos. Es importante, entiendo eso, ¿no? Lo más importante seguramente. Al niño hay que dejarle ser niño y hay que dejarle que los pasos los vaya dando cuando los tiene que dar y no meterle una presión excesiva que al final al niño lo vas a acabar quemando, no va a disfrutar cuando tiene que disfrutar, que son esos años precisamente. Luego ya, cuando sea más mayor, ya le tocará vivir otras situaciones, pero creo que es necesario al niño dejarle que sea feliz. Sí. ¿Cómo es tu día de allí? Entiendo que entrenas con tu equipo, me imagino 3 días a la semana, ¿no? 4 supongo que es lo habitual. El lunes... ¿Luego había específico de porteros allí o eso...? Iba a decir que entrenábamos de lunes a jueves, pero al equipo solo le veíamos los jueves prácticamente. ¿En serio? Sí. Teníamos la jaula que se le llamaba, eso era un campo solo para porteros. Ajá. Lunes y martes, la hora y media, de 7 a 8 y media se entrenaba, me acuerdo en esas edades, cuando entré. Lunes y martes solo veías a los porteros, solo era específico porteros lunes y martes. Y miércoles tengo el recuerdo que era pues de 7 a 8 menos cuarto a lo mejor con porteros y luego ya te ibas con tu equipo, ¿no? El último tramo de ese miércoles y ya el jueves te lo dejaban libre con tu equipo. Así que prácticamente más de la mitad del tiempo de entrenamiento era específico de portería y con los porteros. Obviamente el Atlético ha cuidado mucho siempre la portería y al final los resultados están ahí. Han sacado muchos porteros, pero porque le dan mucho valor a la tecnificación del portero. Bueno, al final son horas que pasábamos allí que al final, pues al portero le ayudas. ¿Eso era en todas las posiciones o solamente en la portería? Solo en la portería teníamos, ya te digo, la jaula que se le llamaba y ahí nos juntábamos alevines infantiles por un lado, ya cuando das el salto a cadete, los cadetes se juntaban con juveniles. Sí, se solía trabajar así. Vale. Sí. ¿Cuándo tocas fútbol profesional? ¿Segunda B, tercera, segunda B o senior? Pues. Sí, cuando salgo de Juvenil División de Honor del Atleti, ahí firmé 2 años en el Bilbao Atleti. Eso ya es pasta, ¿no? Entiendo. O sea, ahí ya... el primer contrato, ¿no? que yo tuve, sí, una vez salido de Juvenil. Pero es verdad que ese primer año yo no voy a tener mucho protagonismo, ya lo sé, y me voy cedido a un equipo de tercera en octubre, al Santurchi, y el año siguiente ya sí que vuelvo al Atleti. Es que me acuerdo que ese año en el filial estaba Yago Herrerín, y no sé qué más estaba. Claro, yo veía imposible jugar, digo, no hay opción aquí de ningún tipo, y es verdad que encima estábamos 3, y dije, bueno, pues el club me dijo, John, mira, puedes seguir entrenando aquí si quieres, pero vete a... Este equipo está interesado en la cesión, te va a venir bien competir, al final, pues bueno, ese primer año que sales de juvenil y ya te metes en lo que va a ser el fútbol de verdad, pues creo que es importante y aprendí mucho y me vino muy bien. Tercera división, entiendo. Era tercera división. Y es verdad que el año siguiente vuelvo al Bilbao Athletic, pero jugué 4 partidos. ¿Quién tenías delante? ¿Yago Herrerín otra vez? ¿O? No, Aitor Fernández. Macho, es que vaya tela, tío. Pero la realidad es que yo no tenía ni opción, o sea, yo les veía entrenar y digo, madre mía, John, o sea, como no les entre la fiebre, no tienes opción de jugar en nada. Es verdad, o sea, lo
yo lo percibía, eran mucho mejores que yo, pero mucho mejores. Y bueno, pues lo asumía como tal. Pero escucha, es importante para no frustrarse también, entiendo, claro. O sea, yo intentaba aprender de ellos, ¿no? Claro. Intentar decir, bueno, John, son mejores que tú, ahora, ¿qué puedes hacer? Pues bueno, vamos a intentar copiar, ¿qué puedes aprender de él? ¿Qué puedes aprender del otro? Bueno, pues lo que puedas utilizar de ellos, pues utilízalo y estate preparado, sobre todo estar preparado porque, bueno, algún partido al año siempre, ¿no? Pues te suele caer de alguna manera. Es verdad que el míster ese año que pues tengo muy buen recuerdo de él porque sobre todo con los que menos jugábamos tenía un trato espectacular y es de agradecer también, ¿no? Cuando sabes que tienes pocos minutos y que, joder, pues tu situación puede ser un poquito más triste, digamos, joder, ser que el entrenador esté tan cerquita tuyo para mí fue fundamental para aguantar todo el año también de una manera, joder. ¿De qué entrenador hablamos? Luis de la Fuente, pues fíjate. Joder, te has juntado con la... ¿Qué haces aquí, John, tío? Fíjate, sí, fíjate. Pues, joder. Un gran gestor del grupo, un gran gestor y fíjate dónde ha llegado, dónde está ahora, pero tengo muy buen recuerdo porque fue el año que menos he jugado en toda mi carrera deportiva y te diría que es que cómo nos hacía sentir era increíble. ¿De qué temporada estamos hablando? ¿Recuerdas más o menos? Temporada 2010-2011, esta última que vinimos aquí a Zamora, empatamos a 2. Joaquín Sola ese día, 2 goles de Akinsola. Joaquín Sola ese día. Sí. Había perdido su padre 2 días antes. No, sí, te lo digo yo. O sea, ¿estuviste en ese partido aquí? Estuve aquí, sí. Pero no jugaste, ¿no? Era Aitor Alcalde. Aitor Fernández jugó. Fue Aitor Fernández el que estaba. Jugó Aitor Fernández y empatamos 2-2. Si no me recuerdo mal, metió Adrián Goñi y Saborit. Sí, correcto. Goñi seguro. Goñi, seguro y Saborit y luego empató 2 Akinsola. Fue 0-2, 0-2 sí, y luego 0-2 y 2-2, eso sí, yo. Sí. O sea, ¿estuviste en el Ruta con aquí. cuántos años? Con 20. 2010 era diciembre de 2010 o por ahí. Yo recuerdo hacía un frío además terrible. Sí, y yo tendría 20, sí. Hostia, se me había escapado a mí esa, Había estado aquí de suplente. Ahí estaba, sí. Qué bueno. 4 partidos, dices, nada. 4 partidos en todo el año. Y era Luis de la Fuente, era Luis de la Fuente. Claro, que luego se fue a la vez, a la temporada siguiente. Pues no sé dónde fue, a la igual vez, se fue a la vez. Igual sí. A la vez. Estaba amazado ya todavía, ¿no? Estaba muy fuerte. ¿Estaba fuerte? Sí. Muy fuerte. Sí. Ahora también, Ahora sí, no, fíjate cómo se mantiene. Te pega un guante y te lo quedas, tío. Sí. Totalmente. Año siguiente, que es la 11-12, ¿no? Sí, pues salgo al Valladolid B. Ya salgo de Lezama porque obviamente ves que... Joder, pues que los que están delante de ti son mejores. Sí, es así. Y bueno, salgo al Valladolid B. ¿Cedido o no? Ya entiendo. Ya firmado. Acabas en Lezama. ¿Va? Acabo en Lezama, sí. Primera experiencia fuera de casa, 21 años. Bueno, pues me sirvió de aprendizaje también, ¿no? Porque al final, cuando estás allí, pues lo tienes todo. Como quien dice, pues bueno, vives con tus padres, tienes a tu cuadrilla ahí que siempre te apoyan, siempre estás con ellos. Además, en el pueblo somos muy de cuadrilla, de vivir muy con tus amigos, ¿no? Vivirlo todo con ellos, muy cercanos, son una amistad de las de verdad. Y bueno, eso te vas y lo pierdes un poco, ¿no? Pero bueno, creo que ganas en otras cosas, ganas en, pues bueno, en esa independencia, en eso saber que, bueno, tienes que empezar pues es verdad, a hacer de tus lavadoras, a hacer de tus comidas, a todas las cosas, pues que igual en casa no... viviendo con Aita y Ama, pues no las hacías, ¿no? Y bueno, fue una experiencia bonita. Al final me dieron la oportunidad durante todo el año de entrenar con el primer equipo y luego bajaba al filial. Es verdad que el filial estaba en tercera ese año. Era tercera división. Era tercera división. Y fue un año bonito, lo recuerdo de una manera muy bonita. Además, el primer equipo asciende a primera división ese año, con Jukic. Es ese año, ¿no? Es ese año y la verdad que tengo un muy, muy buen recuerdo. ¿Ese filial de tercera asciende? ¿Se queda? Quedamos primeros, pero luego me acuerdo que perdimos con el Loja. Granada, buen sitio para jugar un playoff, madre mía, buen sitio, Y perdimos ahí, es verdad que nos hizo bastante daño esa primera ronda y en la segunda caímos otra vez. Pues un poco lo que nos pasó aquí con Aro y Alcobendas. Ahora vamos con ello, no te preocupes. Ahora vamos con ello, pero bueno, sí, un poco tiene similitudes, sí. ¿Qué filial era? ¿Qué teníais ahí de gente? ¿Alguno? Fíjate, yo vivía con Antonio Amaro. De Salamanca. De Salamanca, yo vivía claro, con que él. No estás con él ahora, claro, está en Majadahonda, ¿no? En Majadahonda, sí, pero fíjate, ahí vivía con él. Y con 2 chicos más, y estaba también... ¿Javi Navas? Javi Navas, estaba Felipe Alfonso, lateral derecho. Sí, Pipe está en el Mérida ahora, Pipe Alfonso. ¿Quién más estaba? Lolo Pla, delantero. Fue el extremo delantero, hostia. Teníamos jugadores interesantes, no sé, estaba Pesca también. Estuvo luego en la Andina, ¿no? Nos hemos enfrentado a él después. Sí, no sé, alguno me estoy dejando por ahí, seguro, pero... ¿Juanjo Nieto? ¿Coincides con Juanjo? No, Juanjo Nieto no estaba. No estaba todavía. No. Pero sí, bueno, esa generación era un poquito...
Ostras, Si alguno me y estoy quedáis confundiendo. primeros, dices. Quedamos primeros. O sea, tú ya la tercera grupo 8 ya la vivías, ya la habías conocido La antes de había venir aquí. conocido ese año, en la 2011-2012, sí. ¿Y qué tercera era? Era muy distinta, ¿no? Porque se me ocurre un Estaba- Burgos, ya sin ir más lejos. Estaba la Cultural La Leonesa. cultural que la habían descendido por impagos el año La anterior, Cultural correcto. Leonesa Que no sube. Que Murci metió creo que Sí. 30 y largos goles, algo Y no, así. y no subieron, tío. Y no subieron. Estaba el Ávila, obviamente. Villaralbo también estaría Villaralbo, arriba, ¿no? pero es que además el Villaralbo era de los que Ya. estuvo peleando con nosotros arriba, ¿eh? O sea, tengo el recuerdo de que tenían un gran equipo. Y bueno, esto está... Hostia, tío, una tercera fuerte esa, La tercera, pues ya te digo, la Cultu, quedamos primeros y creo que fue la Cultura que quedó segundo, sí. Estamos hablando de que están Cultural Leonesa y Burgos. Es que el Burgos tengo dudas si era el Burgos No, el Burgos está en segunda B, que ese año baja con Tomé. Ah, vale. Sube el año anterior. Vale, si no me O sea, suena. tú fijas- pero sí, pero el año siguiente, Cultural y Burgos, ¿eh? Están en Las segunda dos, los sí, están en segunda los dos hoy en día. Estuvieron en tercera grupo 8, ¿eh? Para que la gente se haga una idea de lo que cambia esto. ¿Qué tal en Pucela deportivamente? Dices que primer equipo y filial. Bien. Filial. Sí, el filial, ya te digo, íbamos todo el año arriba y conseguimos... ¿No subís? La pena esa, no subir, porque el año fue bueno. ¿Y con el primer equipo qué El tal? primer equipo muy bien, porque al final la experiencia de lunes a viernes prácticamente entrenar con ellos, pues la ilusión era increíble de poder tocar el mundo. No es real, pero bueno, parece que tocas el mundo profesional, ¿no? Cómo se vive, cómo se plantea cada semana, la repercusión que tiene todo. Pues bueno, creo que fue un aprendizaje muy grande para mí. ¿Qué estaban de porteros ahí? Estaba Jaime, Ex el Zamora, Jaime ex de Jiménez. Zamora, y Dani Hernández, un chico... El que hermano de luego- Jonay, el colombiano, el venezolano, sí. Ese es venezolano, que luego fue al Tenerife. Eso y es, así. sí. Muy alto también, por Muy cierto. alto, sí, muy sí. alto. Dani Estaban Hernández. los dos, sí. Correcto. ¿Un año solo en Valladolid? Solo un año, sí. ¿Llegas a debutar en primer equipo o No, nada? ¿En convocatoria al fui menos? 7 convocatorias. 7 convocatorias. De hecho, en las del playoff de ascenso estoy, porque... ¿Que fueron al Corcón la última ahí? Fueron la anterior Córdoba, Córdoba, que es se verdad. rompe Jaime el aductor en Córdoba en el primer partido, entonces estoy la vuelta con el Córdoba y el día del ascenso con el Alcorcón también estoy convocado, que juega Dani Hernández, sí. Joder, o sea, estuviste en lo mejor de la Estuve, temporada. pues eso, casi. lo viví desde dentro, por eso te digo Qué que fue un año guay. muy bonito. Fue un Qué año muy guay. bonito porque el vivir el ascenso a primera desde ahí dentro, yo no me sentía partícipe como tal, porque obviamente no había participado y sabía que estaba allí por circunstancias, pero el simplemente hecho de verlo, o sea, de vivirlo, de estar ahí dentro, pues yo me llevé un gran recuerdo. Tema pasta, entiendo que nada, por el ascenso, sí. Al estar convocado Sí, te tocó nos dieron, bueno, joder. me acuerdo, vamos, a Tequio, a Monjil, a Víctor Monjil. y a Te quiero mí. lateral derecho. Tequio lateral derecho. Hubo 3 que habíamos estado todo el año con ellos, entrenando. Ellos incluso habían debutado partidos, habían jugado pues 8 y 10 partidos algunos. Y a los 3 hicieron una reunión en el esto y nos dieron, Bueno, no lo bueno. mismo que a ellos, obviamente, pero bueno, nos dieron Qué guay. una parte a cada uno de los 3. ¿Y qué pasa en verano? Pues en verano, a mí me quedaba otro año en Valladolid. Firmaste 2 entonces. Firmé 2, pero me quedaba otro año, empiezo la pretemporada allí, pero bueno, el club ya me dice que tiene intención de que yo salga, de que salga cedido en principio, porque van a apostar para el filial por Rodri. Rodri era un portero que también luego estuvo en El en Salamanca también, eso claro. es. Y También bueno, estuvo aquí, ¿eh? también estuvo aquí, ¿no? En Zamora, es verdad, sí. Pues que el club me dijo, bueno, pues vamos a apostar por Rodri en el filial y queremos que salgas y bueno, pues al final salió la opción del Real Unión de Irún. Te vuelves a casa. Y, Bueno, a casa. entre A comillas. casa. A casa entre comillas. Y me voy para allá, pero me voy rescindido. O sea, rescindo contrato y voy ahí firmado. No hicimos la opción de ceder. Y bueno, creo que ellos no contaban conmigo. La realidad es que ellos no contaban conmigo. Y bueno, creo que lo mejor para las dos partes es, pues bueno, si no te quieren en un sitio, pues bueno, ya rescindes. Y fui a Real Unión de Irún. Y bien, contento. Otra buena experiencia. Es verdad que mi pueblo es ahora 40, tenía de mi pueblo ahí, o sea, quiero decir Estaba que relativamente cerca. estaba cerca, pero bueno, que para ser País Vasco, quiero decir, era una punta con otra. Y entonces, pues bueno, vivía en Irún. Otra experiencia muy bonita porque abandonas un poco lo que son los filiales y bueno, te metes en un vestuario de los de verdad, de los de... Ostras, gente que con 35, 33... gente con familia, gente que se viene ya muchos años, pues bueno, batallando de verdad y bueno, fue otra experiencia muy bonita. Y club histórico con Solera donde los Y haya. un club, pues bueno, que Joder. tiene mucha historia detrás y que, joder, pues la verdad es que fue bonito pertenecer a él. Coincides, imagino, con uno de los mitiquísimos porteros de la antigua Segunda B, que es Xavier Otermin. Sí, Sautermin. Joder. Muy buen recuerdo de él, porque...
desde que llegué, él es una persona muy, muy suya. Era una Tiene persona toda la pinta, sí. muy suya, pero era una persona con un corazón muy grande y muy noble. Él era muy noble, me ayudó desde el primer día, desde su forma de ser, porque ya te digo que no era una persona extrovertida, no ni es muy mucho expresivo, menos. no entiendo, Eso es, no era muy expresivo, no era muy extrovertido, pero me ayudó mucho. Y fíjate la trayectoria que tenía él en el club, que era increíble. No sé, los años que lleva ahí, era el capitán. Tiene 15 temporadas con el 15, Sí, 15. son muchas. Ahí era, vamos... Es Vicente León más una. Pues fíjate, Vicente hizo 14. Son muchas. No, ya Fíjate. te digo que, para mí coincidir con él fue una de las mejores cosas que me ha pasado, te diría, porque a nivel personal me parecía un tío de la leche. Fíjate, tío. No parece, o sea, te lo es un tipo que es serio, muy... Sí, pero es de los que tú sabes que cuando... Es vasco. Que tú puedes contar con él. Es tú vasco, sabes que ¿no? cuando Es el pase perfil algo, que él de corazón te va a ayudar. Joder, qué te va a guay. ayudar. Sí. ¿Quién te entrenaba ahí? ¿Nirún? Y Manoli Diáquez estaba. Joder, luego fue al Depor. Bueno, estuvo con Unai Emery, creo, en Villarreal y así. Luego ya empezó su andadura, ¿no? ¿Y qué equipo había en Nirún ese año? Porque había un juego en segunda 3 años antes. Sí, era... 2 años antes. 2 años antes, estado. ¿no? Y estaba ahí, pues, a ver, que pues Igor Angulo teníamos en punta, que luego fue a Polonia y por ahí. ¿Quién más estaba por ahí? Julen Colinas, que luego la cultural y así. Zurdo, ¿no? Julen Colinas. No, era diestro. Diestro, pero apenas cambiada. Siempre a pierna cambiada. Gorka Quijera, lateral izquierdo, que luego... Pues sí, teníamos ahí Toño Vázquez, que luego vino de central aquí a Salamanca, me acuerdo. No sé quién más había, pero bueno, esos. Chuchi Jorqués. ¿Estuvo Jorqués en Irún? Sí, estaba Un Chuchi. tío con esa calidad estuvo en el grupo 2. Era de los que más calidad tenía el equipo. Sí, igual, me sorprendió una barbaridad. Es un zurdo buenísimo. Muy futbolista, que tú le ves y dices, este es futbolista. Sí, Chuchi Jorqués, entrenador del Villaralbo hace 2 temporadas. No, está, no sé dónde está ahora Chuchi Jorqués. Está en Palencia, yo creo. Está en el Palencia Cristo Atlético. Está en el Cristo, sí. Mítico Chuchi, tío. Chuchi Jorqués, sí. Joder, cómo me calentó un par de veces que vino de visitante. Era un tipo también le gustaba la jarana. Sí, era... Él era vinagre. Era vinagreta, sí. Y yo también lo soy en el fútbol 2+2. Sí. Además él era caliente. Era de los que... Mucho temperamento y competitivo, muy competitivo. Sí. Vale. ¿Qué tal ese año en Irún? Bien. Fui pensando, pues dije, bueno, voy a ver lo que puedo aprender y lo que... Y bueno, al final acabé jugando 18 partidos. Y quiero decir que, yo no iba con ninguna mentalidad. O sea, no fui pensando en nada, fui pensando en seguir progresando y seguir mejorando y seguir, pues bueno, con el aprendizaje. Y bueno, pues tuve la oportunidad de que juegue 18 partidos, que creo, para la situación que pues creo que... me fui contento, la verdad es que me fui contento. Tiene mérito porque el otro portero es Utermin. Quiero decir, es que la gente, igual la gente aquí no conoce a Utermin. Utermin es una puta leyenda, tío. O sea, es así de claro. Tendrá muchos partidos. Ostras, es que sentar a Utermin, ojo, Madre. Sí, bueno, también porque Imanol me dio la oportunidad, ¿no? O sea, al final también se lo toca agradecer a él porque, pues, igual lo normal hubiera sido, ¿no? Pues apostar un poquito más por él Pero bueno, me iba dando partidos y bueno, contento y agradecido sobre todo. ¿Solo un año? Un año. ¿Firmaste un año o acabaste sub-23? Sí, yo era mi último año sub-23, solo firmé ese año y nada, Sisa siguió obviamente y yo me tuve que... Bueno, me dijeron que no contaban conmigo y ahí es donde firmé en el Amorebieta. Vas cerca entonces. Ahí sí vas cerca de casa. Ahora ya sí voy más cerquita de casa, ahora ya sí que... Pues bueno, vuelvo a hacer esa vida que hacía con 20 años prácticamente. Eso es, de estar mucho con la cuadrilla, mucho con... Pues bueno, con la familia también y bueno, pues vuelta a casa, como se diría, sí. Qué guay. ¿Qué de Amorebieta era? ¿Era una Amorebieta? Una Amorebieta de pelea y barro. De Urriche, de gente muy humilde, club humilde, pero que se hacían las cosas bien. Que, bueno, sabíamos cuáles eran nuestras limitaciones, pero también nuestras virtudes, y nuestras virtudes las aprovechábamos al máximo. Hicimos una temporada creo que buena, no sé si acabamos 9º o 10º en esa segunda B, y ya te digo, creo que explotamos muy bien nuestras virtudes porque no éramos un equipo para poder estar ahí arriba, simplemente pues el objetivo del club era seguir manteniéndonos en segunda B y creo que se consiguió y bien, contentos. ¿Qué tal el equipo había ahí? ¿Quién entrenaba esas cosas? Pues ya sabes que soy un fricón, tío, sí, yo conozco. Yo creo que no lo conocerás. Iñaki Leniz nos entrenaba, es un chico de Bermeo.
Y nos ayudó mucho Mira, vino Javi Casares el 31 de agosto. El Calvete. Que nos vino Dios a ver, la verdad. Con ese tío. Porque era... Estuvo Javi... Es verdad que Javi estuvo en Casares, Amorebieta. sí, un tío que es de Jerez de la Frontera. O sea, le pega entre 0 y nada de jugar en Amorebieta a No Javi le pegaba Casares. nada. De hecho, cuando llegó allí, madre mía. Sé que se tira del ¿Qué barco. hace aquí? Porque claro, nosotros le veíamos... Y las condiciones que tenía. Es que para mí fue diferencial. Joder. Era diferente. Y Dentro del era ya grupo veterano, diferencial. ¿no? Entiendo, en ese tiempo. Era veterano, pero aún así marcaba las diferencias, A nosotros su llegada nos dio mucho, porque es verdad que luego teníamos pues, a Jon Larrategui, a Xavi Vita, quiero decir, gente que con muchos partidos en la categoría, que sabíamos que iba a competir, pero luego, claro, de mitad de campo para adelante, Costaba, necesitabas a alguien que te marcara la diferencia, y Javi Casares fue el que las marcaba. Con Orbegozo también. Miquel o con Jon. Con el pequeño de los Orbegozo ese año. Son 3, ¿no? Son 2. ¿Y cuál es, Miquel o Jon? Miquel es el pequeño y Jon es el mayor. Miquel es el que jugó con vosotros. Y Delantero centro, delantero, entiendo, ¿no? que también hizo 10-12 goles, también. Entre los dos nos dieron mucho, sí. Joder. Tú a nivel personal, señor Amorebieta, primer año de senior, entiendo Sí, que era un poco la prueba, ¿no? Sí, un poco, a ver, ¿no? A ver cuál era el... Bueno, a ver qué podía hacer ese año, ¿no? Que ya no era sub-23. Me acuerdo que jugué 27 partidos. Joder, macho, sí, Bien, jugaste, sí. bien. La verdad que contento y además que el equipo ayudaba, ¿no? El equipo, tú te sentías bien en el día a día con ellos. Sentías que era una piña. Ese vestuario era muy familiar y fue un año bonito. Vale. Un año también, ¿no? Un año, sí. Y noveno puesto y no cuentan contigo, ¿te quieres ir tú? Pues ya no lo sé si fue un poco por las dos partes. Yo creo que no me llegué a reunir con ellos porque yo no sé si antes de acabar la temporada o no. Es verdad que a mí antes lo del portero se hacía hasta sub-25. Bueno, se sigue haciendo, creo, Sí. ¿no? Que no ocupas ficha. Una ficha, sí. Y yo me llegó la oportunidad de jugar ese último año en un filial. Con 24 años. Con 24 años. Y yo sentía que la tenía que coger. tenía que ponerlo por delante del resto. Y sentía que la tenía que coger porque pensaba que era como ese último tren, ¿no? A ver si te subes o no te subes, ¿no? Y me fui al Córdoba B. Claro, es verdad que vas a Córdoba. Fui al Córdoba B porque, ya te digo, me dieron la oportunidad. Me sorprendió, pero dije, joder, no vas a tener otra así. Sabía que era un año, sí o sí, porque obviamente ya después de 25 sí que no tienes opción. Pero decidí irme al Córdoba, Es el Córdoba de Dani Hernández, entiendo. El Córdoba de Dani Hernández, sí. O sea, es el Córdoba cuyo primer equipo está en primera división, Eso recién es, ascendido, eso es, ¿no? recién ascendido y sí. El famoso ascenso del Córdoba en Las Palmas, que Eso el que es, no lo haya eso visto es. lo puede ver. Estaba Las Palmas ascendido. Eso es, hubo invasión de Decidieron campo saltar al campo antes de ascender. Una maravillosa decisión, O sea, terrible. El Córdoba cogió aire y la que tuvo para adentro, en el 97. Y Así fue, sí. Y tú estás ahí, ¿qué tal en Córdoba? Hostia, el clima parecido con la Amorebieta, supongo, ¿no? Una ciudad preciosa, No tiene nada que ver. Nada que ver, ¿no? Pero la ciudad preciosa. Buah. Te diría que de todas las que la más diferente a lo mejor en la que he vivido, muy... A ver si estás a casi 1000 kilómetros de casa, tío. Es que No, tiene que ser también, no, diferente. pero muy bonita, acogedora. Otro año muy bonito porque, bueno, al final me vuelven a dar la oportunidad que, joder, también es algo ahí muy agradecido porque de lunes a viernes me dan la oportunidad de entrenar con primer equipo y luego bajar al filial. Hostias, entrenar con... Córdoba B, segunda B, ¿no? Además. Córdoba B era segunda B y el Córdoba está en primera división, sí. Y, joder, pues vuelves a tener la oportunidad de entrenar con un primera división y eso ya era increíble. Era increíble. El día a día, sobre todo, Más que luego... sí, obviamente, te gustaba competir y lo valorabas muchísimo, pero el día a día de poder entrenar con ellos y ver cómo planificaban, yo qué sé, iban al Bernabéu, cómo planificaban ese partido, joder, pues era bonito. Sí. Es la primera vez que sales de casa, pero bien ya, ¿no? Pues tú has estado en Valladolid, que bueno, sí, más pero o bueno, menos... más o menos, sí, 3 horas estás en pasas casa, ¿no? pasas Pancorvo, ya lo tienes, parece tío. que lo tienes ahí, ¿no? Pero ahora ya sí que te vas. Correcto. Te vas y además recuerdo que en todo el año solo volví en Navidades. O sea, no volví a casa más. Y pues sí, te vas de verdad. Ahora sí que ya Aita y Ama ya no están tanto por ahí, porque en Valladolid venían mucho. A Zamora, cuando he estado, venían cada 2 semanas. Pero bueno, allí costaba mucho más, allí no iban apenas. Entonces, pues bueno, sí. Eso te iba a preguntar, ¿tus padres en todo este trayecto que has contado hasta ahora, presentes siempre que podían o sí? En Valladolid siempre, bueno, Irún también, obviamente. Córdoba, mi padre sí, mi madre menos. Bueno, mi abuelo ahí tenía Alzheimer y es verdad que mi madre tenía que cuidar mucho de él y ya mi madre no podía hacer esos desplazamientos.
y era mi padre el que bajaba, ¿no? El que como mucho cada mes solía bajar, o sea, hacía el esfuerzo por bajar cada mes y el que me acompañaba allí. Pero bueno, sí, luego fíjate en Zamora, que aquí estaban cada 2 semanas, venían los dos. O sea, Zamora también, al final una distancia pues salvable también, ¿no? Y Salamanca pues parecido ahora también. Sí, siempre me han acompañado los dos muchísimo. Tu madre también es de fútbol. Eres hijo único, claro. Soy hijo único, al final eso también facilita mucho las cosas para estas cosas. Sí. Y no, mi madre cero futbolera. Cero. De hecho, antes podía haber partidos, ahora ya lleva muchos años que ya no suele ir. ¿Lo pasa mal? Muy mal. Joder, es que eres portero, tío. Muy mal, pero yo le digo, ¿cómo puede ser que antes, cuando era un niño o hasta los 22, fueras tanto y ahora ya no? A partir de cierta edad dijo, no quiero volver. No quiero volver. La convencí el año pasado para que fuera a la Copa del Rey contra el Celta. Le dije, mamá, no creo que me queden muchas de estas para jugar contra un primera en Copa del Rey. Me metieron 7, ¿no? Tú imagínate. Es que estaba ya guas por delante, pues, ¿no? Era muy difícil. Hostia, pero llegué a casa, imagínate. Yo no vuelvo, Joder, pero... Bueno, ¿qué culpa tienes tú de nada? Nada, pero bueno, que la mujer pues lo sufre, entiendo que lo sufre ya. Pues bueno. No, aparte que no le gusta, o sea... Pues bueno. Sí. ¿Tu padre jugó fútbol en algún momento de su vida? Nada. O sea, simplemente es de aficionado y Mi tal, padre ¿no? es muy aficionado, pero no lo ha practicado como tal. ¿Qué Córdoba B teníamos ahí? Había un mitiquísimo que es Dani Hernández. Y había otro mitiquísimo que era Florian Andone, ¿no? Florian Andone, pero nos lo quitaron en diciembre, por ahí nos lo quitaron. Por lo que sea, ¿no? Que era muy bueno. Era muy bueno y nos lo empezaron a quitar, sí. Y luego, pues, no sé, estaba José Fran, que luego estuvo el zurdo. Albacete, muy buen jugador también. Burgos también estuvo, yo creo. Burgos, eso es, Burgos, sí. Eran los que más destacaban, ¿eh? Dani en un perfil, José Fran en otro y Florín arriba en punta. Porque luego atrás teníamos gente que yo creo que no ha llegado a... Te tocaba parar, ¿no? Mundo profesional. A ver, pero jugábamos muy alegre también, ¿eh? Rulós al final era un filial. Era una broma, a ver si estaba escuchando algún central del Córdoba B de aquel año. No, te hablo porque jugábamos muy alegre. Al final los filiales normalmente se exponen mucho más, ¿no? Que en esto y... Pues obviamente te suele tocar intervenir, pero bueno, es lo normal en un Pero esos son tan jodidos, macho. El día que tienen el día de cara, claro, te revientan, hay días que son peligrosos, sí, obviamente, pues por esa, ¿no? Porque no sabes qué cara a la moneda van a tener ese día y como tengan el día, olvídate. Te hacen sufrir mucho, es la realidad, sí. Deportivamente desciendes, sí, desciende el primer equipo y descendemos nosotros también, descendemos los dos. Buen año, fíjate, un año pues duro, el final duro, además descendemos en la última jornada, en la 38, un final un poco cruel. Es verdad, me lo contó Dani en la P de Barra, yo creo. ¿Cómo fue la movida? Hubo un cuádruple empate. Eso es. Y salvaron 2, uno fue al play-out y otro caía, y caímos nosotros. Por goles, claro, entiendo. Sí, o sea, nosotros necesitábamos ganar al Jaén en casa, en la última, que ganamos 2-1. Gol de Dani de falta. Encima. De hecho, sí. Y necesitamos que no hubiera un empate en el Cartagena-La Roda, que ganara uno u otro. Y me acuerdo que hasta el minuto 80 iba 1-0 ganando el Cartagena y le empató La Roda en el 80, y ese empate nos tiraba para abajo a nosotros. O sea, fíjate, estábamos salvados hasta el minuto 80 de la 38. Pero, bueno, pues cosas del fútbol. Si hubiéramos hecho los deberes antes, seguramente no... Luego estuviste de titular en el Reino de León, hombre, tranquilo, también te la devolvió después. Sí, pues eso, al final es fútbol. Y toca vivirlas de todos los colores. Y esa fue de las pues que te toca llorar, pero bueno, pues luego te da cosas muy bonitas también. Sí. Estaba pensando... Tú a Dani Hernández lo has visto más que a tus padres, casi, ¿no? Yo con Dani... Hostia, habéis coincidido en todos los lados, ¿no? Sí, llevamos, pues fíjate, 4 años en Zamora, Amorebieta, Córdoba. Amorebieta 5, Córdoba 6 y en Salamanca 7. 7 años. 7 años juntos, tío. Sí, nada, tenemos una increíble. Amistad muy cercana, pues de llamarnos, si no todas las noches, casi todas, pero ya desde hace muchos años, ¿eh? Fíjate, Sí, una amistad muy, muy cercana. Sí. Vale. Córdoba, entiendo, con el descenso se acaba, ¿no? Además baja el primer equipo, con lo cual... Sí, hay ahí además un cambio brutal ya. Sí. Vale. ¿A dónde vas? Marbella. Pues tampoco mal. Hostia, ¿te gustó el sur o qué? Surgió así, sí. Pues estaba ese verano en casa a ver lo que podía salir y bueno, me llamaron de Marbella y bueno, fui para allá. Y bueno, pues... otra experiencia más, todavía más lejos de casa, pues bueno,
no sé si diferente o no, pero bueno, había que vivirlo. Marbella había que vivirlo, ¿no? Es un club especial también, diferente a lo mejor. Bueno, otro aprendizaje, ya te digo. Es verdad que ese año fue en el que yo empecé a tener lesiones. Hasta ese año creo que no había tenido ninguna lesión en mi carrera y ese es el año que joder, parece que se me juntaron varias porque empecé con una rotura de aductor, recaí sobre el aductor, cuando parece que me recupero se me sale el hombro, parece que tal y me medio rompo un dedo, joder, pues parece que se me juntaron toda la buena suerte que había tenido anteriormente de no tener prácticamente nada, absolutamente nada, pues ese año vinieron un poco esto y joder, pues sí que me fastidió un poco el año, sobre todo para el día a día. Yo valoro mucho el día a día, el poder entrenar día a día con tus compañeros. Luego juegues o no, creo que, bueno, soy un portero que disfruta más incluso de lo que es la semana que el partido la competición incluso. también. O sea, me gusta el competir, pero me gusta el haber podido hacer una semana para luego competir. No sé si me entiendes. El haber podido disfrutar del lunes, del miércoles, del jueves, del viernes y rendir luego el domingo. Proceso, ¿no? Eso es, el proceso. Disfrutar del proceso de toda la semana. Y el no poder hacerlo, el verme fuera de los entrenamientos, joder, eso lo llevaba muy mal. Ese año fue duro para mí, sí. Y eso que estás, fíjate, seguramente los sitios donde más sol haga al año, posiblemente, ¿no? Porque el nivel de vida es espectacular. es la leche, o sea, ¿no? Omar Bella, que ¿estaba el jeque ruso ese todavía? ¿O ya sabía? Sí, ¿no? Sí. Cuéntame algo tiene que haber ahí del jeque ruso, vamos, no me jodas. Poca cosa, no, era un tío muy cercano luego, sí. Era un tío, no hablaba mucho español, es verdad, Alexander Greenberg se llamaba, me acuerdo, era un ruso. Sí, es que tiene el nombre ya, tío, no engaña. No, pero era muy cercano y se podía bromear con él, muy dicharachero, muy... Bien, o sea, la verdad es que, joder, y luego hacíamos cenas, es verdad que en todas las cenas, joder, el cabrón se ponía a brindar cada 5 minutos con vodka, porque brindaba con estos de vodka. Y a palo seco, entiendo, ¿no? Sí, a palos. O sea, un ruso como Dios manda, sí. Y, joder, pues esas anécdotas, Teo, ¿no? Un poco de él, que en las comidas o cenas que hacíamos era del primero que se levantaba a brindar pero siempre de buen rollo. Era un tío que estaba de buen rollo siempre. Era un tipo serio luego a la hora de pagar y todo. Sí. La verdad que allí, vamos. O sea, era estrambótico, pero luego bien, ¿no? Luego bien. Pagos, bueno, guay. Sí. ¿Qué jugadores había ahí? Porque yo recuerdo que hasta Nacho Matador y Rubiato el año antes, juraría. Sí, ese año pero capitán Javi Añón, que era un mítico de ahí, y luego medio campo teníamos Oscar Silva. Silva, mítico, sí, hombre, sí. ¿Apoño estaba? Apoño llegó en enero. Apoño, Mikel Orbegozo firma en enero también. También me lleváis para allá juegos con él. Sí. ¿Quién más estaba ahí? Pues Apoño firmó en enero en el Marbella. Sí. Mucha calidad. Joder, claro, venía a primera división, ¿no? Del Málaga. Sí. Muchísima calidad. O sea, algo diferente. Tocaba el balón y pasaba algo diferente. Muy bueno. Joder. Quizás es el más llamativo de todos, sí. Todos esos, ¿no? Dices que has jugado allí, ¿jugaste mucho o no? Poco, 12 partidos. 12 partidos. 12, muy poquito, sí. Vale. Estamos en la 16 y 17. No, 15 y 16. ¿Cuánto llevamos? Que se me ha acabado la cerveza. Entonces, vamos a hacer un parón para rellenar. Venga. Amorebieta y Zamora, queda ya, ¿no? Ahora viene lo bueno, ¿eh? Ahora viene lo bueno, ya. Vete recordando, que te voy a preguntar. Hasta ahora. Aquí seguimos, ya tenemos cerveza, ya somos una persona completamente otra vez funcional, ahora ya podemos volver a rendir, así que vamos con esta segunda parte de APD Barra con Joe Villagrán. Nos hemos quedado en Marbella, que no es mal sitio ni mucho menos. Yo tampoco descarto ya algún día a lo mejor. No tenía un jefe ruso, que entiendo que va con pasta el jefe ruso, ¿no? Supongo que estaba... Pobre no era, ¿no? No, tenía... la apariencia era buena. ¿Viste algún coche así por encima? No, él siempre iba con el mismo, iba con un Panamera, un Porsche Panamera. Está bien, ¿eh? Está bien, o sea, lo estamos diciendo así, pero está bien, sí. Tú tenías, ¿cómo era ese coche azul que tenía? Yo tenía un Mini que me había comprado el Mini. De segunda mano años atrás, que luego fue el que cambié con mi padre y le dije a mi padre que me diera el Audi A3, que sigo teniendo. ¿Sigues teniendo ese? Que sigo teniendo. Y nada, pues se le cambié con mi padre y hasta el día de hoy, ahí seguimos los ¿Te has dos. venido con el Audi A3 aquí? Sí. Joder. Del año 99, ¿eh? Qué maravilla, Lo que pasa es que tío. poco a poco me están quitando entrar en todos los lados ya con él. Pero bueno, ahí aguantamos. Qué guay. ¿De Marbella dónde nos toca ir? Vuelta a Morevieta. Volvemos ¿Otra a vez? O sea, un año después. 2 años 2 después. años, claro, has estado Córdoba, claro. Córdoba, Marbella y vuelvo a Morevieta. Y bueno, volví con la ilusión, ¿no? Porque ese primer año me había ido muy bien, había disfrutado mucho y bueno, pues con la ilusión de quizás ese año en Marbella que había sido duro y no había jugado tanto como me gustaría, pues volver a tener esos minutos, a volver a sentirme otra vez bien y
Y bueno, no fue un buen año, no fue un buen año. ¿No te gustó? Creo No, que jugué 19 partidos, pero no por el número de partidos, te hablo, mi sensación personal no fue buena. Creo que no estuve en el nivel que debería haber estado. Probablemente igual en cuanto a nivel de las peores que yo recuerdo en mi carrera deportiva. Fíjate. Sí, no me sentí bien y bueno, pues de esto que no tienes sensaciones en todo el año, que vienen los partidos y tú ves, ostras, y estás con dudas y estás sin confianza y fallas. Y estás en casa. Y estás en casa y eso, y fallas y no acabas de pues bueno, de pillar unos partidos seguidos donde tú veas, joder, pues bueno, poco a poco voy para... Y ya te digo, no fue un año bueno en lo personal. ¿Cuánto jugaste, dices? 19. ¿Quién otro portero que tenías allí? Pues era un chico de ahí, Borja Angoiti, hasta Navidad, que él decide marcharse a Estados Unidos, y luego viene Jorge Mediavilla. Mediavilla, sí. Que sí. Venía del Eibar B, creo, y luego ya sí que vino ahí, y luego fue, creo que hasta en Torrelavega, y sí. Conozco. Una Morevieta con mucho zamorano. Con Dani Hernández, y con Javi, ¿no? Rodríguez, eso es. Sí, ¿Qué tal Javi en el fútbol vasco? Joder, no, otro que tampoco pega, como Javi claro, Casares. No pega mucho ahí, pega ¿verdad? Nada, no, porque él tiene mucha calidad, es un jugador que, pues bueno, igual necesita otro tipo de escenarios, ¿no? Para sacar su mejor fútbol, digamos, porque encima Urriche, bueno, ya sabéis cómo suele estar. He estado el año pasado allí por primera vez, Tampoco es que no había conocido especialmente. Bueno, sí. Pues es el típico campo, ¿no? Que de noviembre a marzo, pues bueno, suele ser de los que pesa, de los que suele premiar bastante el juego directo, más que el poder combinar. Y bueno, a Javi quizás en ese fútbol, pues no es lo mejor para él, pero aún así creo que hizo un buen año. Nos hizo goles para nosotros. Tenía un balón para muy bueno, que a nosotros nos daba mucho por esa zurda. Yo siempre lo he dicho, que esa zurda, cuidado. Y bueno, un buen tío. Tengo muy buena relación con él también, muy buena, porque creo que es una de las personas que también se hace querer. Sí. ¿Ese Morevieta era muy distinto al de 2 años antes o 3? Creo que teníamos jugadores no tan veteranos y jugadores más de pie que en el años atrás. O sea, más jugón. Sí, te diría que en cuanto a fútbol jugábamos más combinativo quizás que 2 años antes atrás, que jugábamos mucho más en juego directo. Sí. Vale. Tú vienes de Córdoba y de Marbella, vuelves a Morevieta, ¿vives solo, vuelves con tus padres? ¿Cómo ha sido tu...? Ahí 50-50. Creo que empecé viviendo con mis padres, que claro, al final cuando estás años fuera y vuelves a casa de Aitayama es complicado, ¿eh? Sí. O sea, dices, joder. Pero creo que hay un tramo que... No sé si yo ahí tenía una relación con una chica, con mi expareja, y hubo tramos de la temporada que creo que, si no recuerdo más, nos fuimos a Bilbao, ella era de Bilbao y vivía en Bilbao, y otros tramos que vivía en casa con mis padres, no sé, porque también, bueno, al final por situaciones personales, mi madre lo había pasado muy mal, ahí ya sí que es cuando había fallecido mi abuelo en esos meses, y yo también sentía la necesidad de, pues un poco, estar cerca de mi madre. Y quizás, pues bueno, yo sentía que a lo mejor, aunque, pues igual lo fácil hubiera sido, ¿no? Ir a Bilbao y bueno, vivir con tu expareja en ese momento, pues creo que mi corazón me decía que a lo mejor mi madre me necesitaba más, ¿no? Y por eso creo que pasé mucho más tiempo en casa que fuera de casa. Fíjate. Una temporada, entiendo, Caro. Bueno, claro, entiendo, no, sé, de primera mano que es una temporada. Sí. Porque, además, entiendo ver cómo lo gestionas. Vas a la Zamora. No, bueno, de esta temporada, que es la 16-17... ¿Hay otra en media? Hay una en el medio, pero que me quedo sin equipo. Entera sin equipo. Claro, es verdad, claro, es verdad. 17-18 me quedo... Que estás colgado. Me acuerdo que llego a Morevieta, obviamente, después de ese año, que no fue nada bueno mío, pues bueno, espero en verano a ver qué puede salir. No sale absolutamente nada y me veo a 31 de agosto que no y no me salió nada, y ya llamé al Leioa y estuve toda la temporada entrenando con el Leioa. Segunda B, ¿no? Toda la temporada entrenando ahí. Es verdad que en enero hago una intentona porque fui a sesiones AFE, me salió una oportunidad en Finlandia, en Helsinki. En Finlandia. Y fui allí, me acuerdo, 10 días o 2 semanas a entrenar, jugar algún partido amistoso y tal. Pero bueno, no cuajó la cosa, ellos me dijeron que estaban buscando otra cosa y nada, me volví a entrenar con el Leioa, así que estuve todo el año sin competir. ¿Estuviste en enero en Finlandia?
En finales de enero era, sí, Finlandia. Obviamente jugábamos... Gordos, sí. Hacía mucho frío, No, pero, ya imagino. Y nieve, pero jugábamos en cúpulas cerradas. O sea, entrenábamos Está cubierto, eso es. Entrenábamos y jugábamos en cúpulas cerradas. No, porque ahí la nieve... En la calle había nieve hasta vamos, o sea, quiero decir, 20 centímetros de nieve que todos los días. no se podía. Pero me hubiera gustado, creo que... ¿Te hubieses quedado si te hubiesen ofrecido? Sí. Si me hubieran ofrecido, me hubiera quedado. Porque, no sé, esas 10 días que estuve por Helsinki, no sé, me gustó. ¿Fuiste tú solo? Fui yo solo, sí. Fui yo solo, además, ya te digo, creo que es una experiencia que me hubiera gustado por la forma de vida que tenían allí. O sea, fíjate, yo cuando llegué allí, que me iba a vivir con 3 chicos más ahí en una casa, había una... Dije, ¿ahí la llave? No, solo hay una llave para los 4. Y la llave se quedaba fuera de casa. Y no había ningún tipo de problema. Tú fíjate, para que haya una llave se quede fuera de casa. Y las bicis, no, el candado, no, deja sin candado. Y las bicis fuera de casa sin candado. Y en el metro chaval. Ibas a coger el metro y no había ningún policía que te vigilara si ibas a la monedita o no. Quiero decir, o sea, me pareció una locura el cómo vivían allí. O sea, no había delincuencia, no Puede había... ser la definición más cercana a primer mundo que... No, es una locura. O sea, yo creo que están súper avanzados. De hecho, luego tío, el TFG de mi última carrera lo hago sobre la inteligencia emocional, pero sobre todo trasladada a la forma de vida que tienen en Finlandia. Porque es que me chocó muchísimo. Es que es una locura. Y los niños jugaban en la calle con 4 o 5 años, ellos solos. Una forma de decir, joder, esta es la vida que deberíamos de tener en muchas cosas, me refiero, ¿no? Hostia, tío. Y me llamó tanto la atención que me hubiera encantado quedarme, sí. Esto fue en enero del 18. En enero del 18, sí. Pero bueno, no cuajó y volví a Leyo hasta final de temporada. ¿Qué equipo era? ¿Era primera división, segunda? Era primera, era el Honka Espoo. Honka. Honka Espoo se llama así. Finlandia, no sé, a ver, tú te decías, imagino que te puedo preguntar mucho, pero económicamente... ¿Renta irte? No lo sé porque yo no llegué a firmar ningún contrato, nada, ¿no? No llegué a esto, pero iba por la experiencia y porque siempre he tenido ahí dentro la cosa de vivir una experiencia fuera y volver a casa sabiendo inglés. Es una de las cosas que siempre me hubiera encantado. De hecho, lo pensaste cuando saliste de aquí, ¿no? Recuerdo que me lo has comentado algún día ahí viendo cuál pasando con el perro, me lo has dicho, joder, a ver si me sale algo fuera, tío. Quería esa experiencia, sobre todo, ya te digo, creo que lo que te puedes traer de vuelta para casa es la leche. O sea, el hecho de saber hablar fluidamente inglés, a mí me da una envidia. La gente que lo sabe hacer me da envidia sana, de verdad. Porque es algo que, a mí me encantaría. Claro, y con esto tú dices en Finlandia, ¿cómo hablas? Quiero decir, ¿cómo te comunicas? No, en inglés, pero claro, te tienes que obligar a hablar inglés. Macarrónico, eso me encantaba a mí también. O sea, el hecho de tener que ir a los sitios y tener que comunicarte en inglés con los compañeros, con la charla del míster en inglés antes del partido amistoso que jugué y tal, a mí me gustaba. Digo, poco a poco esto tiene que ir evolucionando. También es un reto para mí, ¿no? Y me gustaba verme en esa situación. Hostia, no te salió, macho, qué pena, tío. Una pena, pero bueno, si no salió es porque no tenía que salir, ¿no? Así que, bueno. Volviste a Leyoa, a entrenar con el Leyoa. Volví a entrenar con el Leyoa, eso. ¿Y tú eso en tu día a día? Dices que estudias una carrera, o sea, has estudiado 2 carreras. Yo, a ver, estudié, antes se llamaba INEF, que ahora es CAFIZ cuando salgo de bachiller con 18 años, ahí en Vitoria, mientras compagino con el fútbol. Y ahí en ese entonces no, porque yo empiezo a estudiar magisterio en la Pontificia cuando vengo a Zamora. Cuando llego a Zamora... ¿Tú eres magisterio aquí? Sí, con la proximidad que tenía Salamanca, y digo, bueno, pues aprovechando que Salamanca lo tengo al lado, voy a hacer magisterio en Salamanca, sí. Vale. O sea, lo empiezo aquí. Ese año no había empezado nada. Claro, estás 4 años aquí. Te viene que ni pintado. Me viene bien. Qué bueno. Es verdad que me habían convalidado algunas asignaturas por el hecho de tener INEF y tal, y lo saqué en 3 años, pero quiero decir, sí. Joder, tío. Bueno, al final teníamos tiempo, quiero decir. Sí, tienes tiempo para además que son carreras, que realmente no es una ingeniería química o tal, para que me entiendas, sin quitar valor a nada. Que he hecho pero periodismo, tío, que sé lo que me... Que sí, que quiero decir, pues que al final, a nada que tengas un poquito de rigor y un poquito de disciplina, las vas a sacar, ¿sabes? Exactamente. Un año tirado entero. Emocionalmente, ¿qué tal? Porque esa es la pues pregunta, mira, ¿no? Porque es lo más distinto que has tenido que vivir seguramente, sí, ¿no? El año muy duro, sí. De hecho, y claro, yo me lo propongo como, bueno, eres el portero suplente que no va a jugar en todo el año. Esa es
lo que yo me digo a mí mismo para decir, joder, pues bueno, pues ya está, ha salido así. Y yo te juro que me cuidaba todo, o sea, el entrenamiento, el sobreentrenamiento, las comidas, el descanso, todo, como si yo fuera el portero esto. Pero fíjate, ahí empecé con dolores de pecho. Estuve recuerdo 2 veces en el hospital, creo. Era pura ansiedad. Era el sufrimiento que llevabas dentro, que yo no era capaz de sacarlo, que tú creías que estabas bien, yo no estaba bien. O sea, la realidad es que, hostias tú, me estaban quitando de hacer lo que yo venía haciendo todos los años de mi vida. Y hubo dos veces. Una me acompañó mi padre y otra fui solo. Y con mucho dolor en el pecho, pero que era fruto de... El famoso agujero en el pecho ese que hostia, se siente, tío, ¿no? yo te juro que de esto que sientes y dices, hostia, tío, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Me hicieron como una gastroscopia, se llama, que creo que me meten ahí, me hicieron varias pruebas de hernia de hiato, de 1000 pruebas de, no sé, ecografía del corazón o resonancia del corazón. Me hicieron muchas pruebas, no salió nada, luego pues me dijeron pues que venía todo fruto de esa ansiedad y tal. Pero sí, pues porque al final la mente no la podemos controlar como queremos. Joder, y la mente juega un papel fundamental muchas veces y no nos damos cuenta. Y yo en ese momento no era consciente, pero yo tenía un problema delante. Sí. ¿Cuándo sacaba ese túnel oscuro? Cuando yo ese verano, me acuerdo, el 30 de junio me vuelvo a ir con las sesiones AFE. Allí fuimos a Praga y a... No sé dónde era, en Praga, en Polonia y en República Checa era el stage de 15 días. Y me acuerdo que César Villafañe, por mediación de Dani, me llaman el 10 de julio, 12 de julio, y me ofrecen venir al Zamora. Y le digo a Dani, voy para allá, pero en cuanto acabe esto voy para allá. Le digo, obviamente, yo quería volver a sentirme futbolista. Tercera división, ¿eh? Tercera división, sí. Además, Dani pues me habla bien. Dani... Joder, pues obviamente para mí era un amigo y también el tener el apoyo suyo. Javi Rodríguez me acuerdo que también me llamaba, me decía yo, venga, vente, que va a ser guay el año, que va a estar muy chulo, tal. Y le dije, venga, pues el 15 acabo esto, voy para allá el día siguiente o el siguiente. No sé si vine aquí el 17 de julio, creo que llegué aquí. Y inicié aquí. ¿Recuerdas el día que llegaste? Sí, es que creo que era 15, 16, 17. Igual llegué un 18 por la mañana, 18 miércoles por la mañana. Y me acuerdo, ya habían entrenado ellos, pues igual llega al mediodía. Me acuerdo que comí en La Fontana ese primer día un menú y me fui a ver el Ruta con Dani Hernández y te había a ti montado en un tractor, me acuerdo. Sí. Eso, ese día me acuerdo perfectamente, era mi primer día aquí. Mi primer día fue ese, 18 de julio. Tiene memoria, tiene memoria. Sí, tengo buena memoria para esas cosas, sí. Yo me acuerdo, yo el recuerdo que tengo está encima del tractor... Todo para adentro, se baja Dani Hernández y al lado viene alguien. Sí. Veo que sale del coche una jirafa, tío, así para arriba. Grande. Digo, pero ¿y este pavo quién coño es? Sí. No, y dice Dani, John Villanueva, Rulo, John Villanueva. Sí. Y bueno, pues por arriba este año vamos bien, ¿no? Supongo. Y fue un año, pues, una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, tío. Te lo juro, ¿eh? Porque fueron 4 años aquí que probablemente han sido los más felices de mi carrera. Sí. ¿Es el club que más te ha marcado? Sí. Largo. Sí. Y eso que llegas en un Zamora, bueno, había entrado Aldama en una propiedad. Sí, justo ese año había entrado Aldama, creo, Víctor. ¿Conoces a la empresenta que estaba antes? Sí, está aquí sentada. Está sentada, ¿no? Sí. Cuando llegas a Zamora, o sea, tú te lo esperas así. Hay una respuesta en común en todos los que llegáis que dicen que no. ¿Por qué? Porque es mejor de lo que se espera. Pues no lo sé. A mí Dani más o menos me lo había pintado... Sabes que tú tenías a Dani y a Javi, tío. Sí, final... a mí ellos dos me lo habían pintado más o menos como esto. Porque claro, yo vengo a ciegas. O sea, no sabes lo que te vas a encontrar. Te pones en Google Ruta a La Plata. Ostras, qué guay esto. Yo ya lo conocía porque había venido con el Bilbao-Athletic. Encima habías venido, claro. Claro, en el estadio me gustaba. La ciudad, lo poco que había visto ese día con el Bilbao-Athletic, pues paseando, pues lo que había visto. No había visto mucho. Pero me llamaba la atención y la verdad es que no me lo pensé, ¿eh? Según vi la llamada dije, Dani, yo voy para allá. Y ya te digo, sí fue como me lo esperaba, incluso mejor. Es que fue mejor porque es lo que te he dicho fuera de cámaras. El hecho de tener ya no el estadio y fuera del estadio un campo natural para entrenar, eso es una bendición. O sea, eso para mí... Hay gente que igual no le da tanto valor, pero el hecho de tener un campo natural para entrenar aparte de tu estadio me parece increíble. O sea, la estructura que tiene el Zamora también, teniendo, bueno, tres campos más, pero uno de ellos natural, me parece fundamental, sí.
¿Qué Zamora te encuentras? Era un Zamora que pasaba de mitad de tabla. Sí. El año anterior creo que, no sé si me dijo Dani, habían hecho séptimos, octavos. Novenos. Por ahí, ¿no? Novenos, bueno. Y bueno, pues al final me encontré un Zamora con muchas caras nuevas, es la realidad. Joder, había muchísimas caras nuevas. Todos, creo que la clave fue que todos veníamos con una ilusión tremenda, cada uno por sus circunstancias personales, y creo que se hizo esto. O sea, creo que fue uno de los vestuarios que más marca en mi carrera deportiva. El de Aro. Pero una pasada. Y eso que el inicio raro, porque está Tornadijo y... Inicio raro, están Tornadijo y Félix, dos grandes personas, por cierto, dos grandes tipos. Y sí, nos cuesta ese inicio. Me acuerdo además que los cesan en la jornada 4 después de ganar a la Astorga 1-0. O el de Murci, la o de última Murci. jugada. Luego se quedan Fabio y Robert como interinos 2 semanas, ¿no? Y luego es cuando viene David. Sí, fue un inicio un poco raro, ¿no? Un poco de, pues, ostras, de que un cese de entrenador, dos semanas de interinidad de Fabio y de Robert, viene David. Perdón que te interrumpa, un cese, que la gente no lo sepa, con 9 de 12 puntos, ¿eh? Sí, habíamos ganado 0-2 en Júpiter Leonés. 2-3 con la Vila en casa. Y habíamos ganado la 0-3 en la Granja. Sí, y 1-0 a la Astorga. Eso es, había 9-12, o sea, quiero decir, por puntuación estábamos ahí, pero sí, bueno, fue raro, sí. ¿Cómo lo vivís eso? O sea, ¿entendíais un poco que a lo mejor... Yo me acuerdo... No voy a decir el nombre... Sí lo voy a decir. Ya ¿Han pasado cuántos años ya? 8 años ha prescrito. Un crimen en España prescribe que sí. 8 años. Casi 8, 7 y medio, sí. Bueno, lo voy a decir porque a lo mejor luego mete las orejas. Pero hubo un futbolista que yo hablé con él y me decía, es que yo este hombre no sé lo que voy a aguantar aquí. O sea, dio la sensación de que Tornadijo siempre ha estado como... No era como ya venía del año anterior, y al final el fútbol es así. Es como una propiedad nueva, todo nuevo. Es como que no casaba un poco a lo mejor con el... Entonces era como la sensación de que a la mínima iba a salir. Ya. No sé, ¿tú tienes esa sensación? Yo no tenía esa sensación, pero no lo sé si fue así o no. ¿Por qué? Porque a lo mejor si yo llevara 2-3 años en el club te diría, Rulo, pues igual sí, igual no. Pero no te dio tiempo claro, para palpar yo eso. llevaba muy poco tiempo y yo, lo único que quería era pues empezar bien, causar buena impresión, intentar pues empezar a hacer piña en el vestuario, y estábamos a otras cosas que no a eso a lo mejor, ¿no? Igual por eso, pues a mí me sorprendió la decisión de llevando 9-12, pero dije, ostras, igual es que estamos en un club en el que hay que ganar todo. No sé, lo que yo pensaba... Tú pensabas que igual era de la exigencia de que... Claro, igual era parte de la exigencia de decir, ostras, hay que ganar todo sí o sí, y hay que, además de ganar, pues convencer, o no sé cómo llamarlo, o realmente ser muy superior a los rivales, no vale con ganar 1-0, no sé. Mi cabeza en ese momento no me acuerdo lo que pensaba, pero pensaría algo así. Hostia, tío. Sí, o sea, no lo achaqué a lo que tú estás diciendo. ¿Vino bien el cambio con la llegada de Movilla? Hostia, creo que Movilla nos dio un salto muy grande. Sí, cambió todo mucho en el sentido de, ostras, la exigencia empezó a ser, pero ya no física, mentalmente también la exigencia empezó a ser muy, muy grande. Me acuerdo además que él lo primero que hizo, de las primeras cosas que hizo, fue intentar crear un grupo, crear una unión, y en una de las primeras charlas me acuerdo que nos empezó a preguntar, ¿qué tal os lleváis entre vosotros? Ah, muy bien, de la hostia. ¿Qué estudia este? Sí. ¿Qué estudia aquel? Ni puta idea. ¿Cuántas hermanas tiene él? Estas son las relaciones que tenéis vosotros. Relaciones banales, relaciones que no. Vamos a realmente aquí a hacer un grupo de verdad, y a que tengáis relaciones de verdad. Y vamos a empezar desde ya. Y así fue esa primera charla. Él quiso que hubiera una unión grande, que luego eso se reflejara en el campo. Y lo consiguió. Lo consiguió, porque de ese vestuario, a día de hoy, te digo que sigo hablando... Pipi me llamó hace 3 semanas. Hostia, Pipi, una tío. Noche así y tal. Pipi, ojo, mírale. 45 minutos al teléfono con Pipi. ¿Qué es de Pipi? Vende móviles, bueno, pues, ha dejado el fútbol. Dejó el fútbol, ¿no? Sí. Dejó el fútbol y tal. Sí, está en una empresa como de móviles y tal. Pero a eso me refiero. Han pasado 8 años, yo hablaba con él por teléfono el otro día, y yo sentía como si no hubieran pasado esos años. Y eso se crea de ese vínculo que creó. Y eso fue increíble. Eso fue increíble. O con Coque, con Garban, con Dani, con Carlos, da igual, te puedo poner 1000 ejemplos. Con Asiel, fíjate la relación que tengo con Asiel. Me he ido 4 veces de vacaciones con él. Este verano la última. Y me volveré a ir. Sí. O sea, tengo una relación con él de... Fíjate, y eso se creó ahí. Eso se creó en ese vestuario, yo creo. Fíjate, con lo que le hemos dado a Movilla, a ver, llegó una segunda etapa que imagino que no te voy a preguntar, evidentemente, no has estado aquí. ¿Qué ha cambiado, no? Pues al final, fíjate lo que consiguió. A mí Dani Hernández, lo voy a decir porque es algo bueno, Dani Hernández me dijo un día,
Si Movilla me dice que me pegue una hostia contra esta pared, voy y meto la cabeza. A él y a los 20. Sí, los 20, sí. Es difícil, también hay que darle ese mérito a Movilla porque es una cosa complicada de conseguir. Es muy difícil convencer. Claro, y él convenció al grupo de que el camino era ese. Era el que nos estaba marcando. Y el equipo creía, ¿eh? El equipo creía. Y dentro estábamos así, ¿eh? Juntos, pero juntos de verdad, ¿eh? Cuando tú sientes que el que está a tu lado es tu amigo o tu hermano, ¿eh? Y peleas por él, ¿eh? Ajá. Y ostras, que vivir eso desde dentro y realmente sentir que tienes relaciones de calidad con ellos, ¡buah! A mí me pareció increíble. Yo, ahora que sacas este tema, joder, te voy a preguntar porque es justamente esto lo contrario. No por él, sino por la cultura. Yo en el coreano. Los coreanos, tío, ostras, que son así un poco más fríos, que no... Sí, pero... Entró también por el aro. Sí. Consiguió meter a un coreano en vereda. No, y además, joder, John venía mucho con nosotros, la gente fuera, pues... Tu tocayo. Mi tocayo. Hacíamos mucha vida juntos, pero todos los días de la semana, te hablo, increíble. O sea, comer juntos o jugábamos, me acuerdo que jugábamos mucho a las cartas juntos por las tardes. Yo en el coreano fuimos una vez a cenar a su casa, que nos invitó, nos puso comida ahí coreana, ¿no? Nos tuvo que dar leche seguido porque no ves lo que picaba eso, era todo picante. Pero quiero decir, estaba dentro de... O sea, tú no lo sentías que estuviera apartado, o sea, estaba dentro de nosotros, venía a tomar café con nosotros, era uno más. Joder, todo el mundo estaba en la misma... Estábamos todos, de verdad, ¿eh? Fue una pena no ascender. ¿Qué pasó, o no sé si tuvo que... igual tuvo que pasar así, no lo sé, pero fue una pena no haber tenido esa guinda al pastel al final. Antes de ir a Aro y todo esto, a nivel masa social, ¿cómo lo viste? Masa social, sí. A nivel afición. Tú no tenías lo previo de 800 partidos, o sea, 800 personas un día con la cebrereña, que fue lo que pasó el año antes. Tú cuando llegas a Zamora te sorprende la cantidad de gente que está enganchada. Eso sí, porque yo me acuerdo en esos primeros días contra el Ávila, contra tal, hostia, de ver bastante afluencia de gente en el Ruta. ¿Lo viste mejor incluso? Es que igual no te acuerdas, pero cuando viniste con el Bilbao Athletic hace años atrás, ahí no te das cuenta, no llegaste a pensarlo, ¿no? No sabría decirte, así que no sabría decirte. ¿Qué pasó para no ascender? No vale que metieron un gol más, eso ya lo sé yo. No, pues que yo qué sé, al final creo que era un rival jodido, macho. Jodido, y nosotros ganamos aquí 2-1, creo que la clave igual estuvo aquí. No matar aquí. Aquí el hecho de haber incrementado la diferencia e irte con 2 goles de diferencia ahí creo que hubiera sido clave. Pero no estuviste cómodo aquí tampoco, yo creo. No, hasta aquí no estuvimos cómodos. Creo que estuvimos cómodos la última media hora, el recuerdo que yo tengo. Cuando bajaron un poco igual ellos, ¿no? Yo creo que ellos los últimos 20-30 bajaron un poco. Nosotros físicamente igual seguíamos bien. Vino la remontada al 2-1. Incluso creo que ese era el momento de haber apretado y haber conseguido ese 3-1, que creo que sí nos hubiera dado un plus. Porque allí vamos a sufrir seguro. Allí vamos a sufrir. Además, ellos lo sabían, ¿eh? Yo creo que ellos con el 2-1 aquí, no te voy a decir contentos, pero se fueron diciendo, ostras, tenemos vida. Está en nuestra mano, ¿eh? Está en nuestra mano porque sabemos que nuestro campo es jodido ganarnos. Vamos a saber qué tipo de partido tenemos que plantear y el partido ahí, pues creo que ellos lo supieron leer muy bien, estuvieron acertados y nosotros pues nos costó mucho ahí. Nos costó mucho y fue una pena por toda la gente que se había desplazado, por lo que se había generado. Una pena. ¿Qué fue para ti? ¿Dónde crees que a lo mejor se empieza a ver? No sé si el no saber reaccionar después de 1-0, si el tener mucha más presión que ellos también puede ser una... El Aro, también es verdad una cosa, el Aro llevaba creo que 14 playoffs de ascenso consecutivos, tío. No había subido en ninguno. Subió al 15. Y contra nosotros, tío, que joder, que luego sí, que tampoco sí. lo puedes decir, todo pasa por algo. Al final yo creo que ahí sirve para que luego ves el Zamora de Almendralejo, posiblemente, ¿no? A lo mejor. Sí. Pero ¿en qué momento crees que dices, joder, estamos muertos, tío, ya de aquí no salimos con vida? Yo creo que en el momento... Mira, ellos nos hacen el 1-0 y la sensación que había en el campo es de que ellos... A ellos les notábamos de no nos vais a hacer un gol. O sea, estaban seguros, ¿no? Claro, ellos les veía seguros, convencidos de decir, ahora no se va a jugar muy poquito, el balón saldrá para allá, tardará en reanudar el juego, te voy a ganar las disputas, te voy a dar... Y no vais a estar cómodos, y yo creo que ellos estaban convencidos de ello y nosotros pues no supimos. Al final siempre hay un rival enfrente que quiere lo mismo que tú, es fútbol, uno tiene que ganar y otro no puede ganar y fueron mejores. Fíjate lo que te voy a preguntar.
¿Es tu mejor partido con el Zamora Club de Fútbol, el de Aro? Pues te diría que perdiendo igual no. Pero sacas 5 goles cantados. Ya. En cuanto a rendimiento personal igual sí, pero es que hay una cosa que cuando pierdes el partido... Te ganas a la gente ese día, lo sabes, ¿no? A partir de ese día pasa a ser otro. No lo sé, sí, no lo yo sé. creo que sí. No lo sé, no sabría contestarte porque o en mi cabeza tengo siempre que cuando pierdes un partido, pues a lo mejor verte a ti mismo, no ha sido mi mejor partido, pero has perdido, es como que no te encaja, no casa dices, mucho. Joder, pues es que no se ha conseguido el objetivo, que al final el objetivo es que el equipo gane. Al final, no, pues no lo sé. No sé contestarte. No sabes contestarte a eso. ¿Se pierde ese día cualquier opción de ascenso, a pesar de que había repesca? Creo que mentalmente nos hizo daño. Sí, ¿no? Nos hizo mucho daño. No te voy a decir que fue lo que originó que perdiéramos contra Alcobendas, pero obviamente creo que es una eliminatoria que nos hizo daño, sí. Sí, puede ser. Porque además el Alcobendas era un buen equipo, Ostras. Fuimos allí, sufrimos, Yo creo que nos sorprendió el tipo de equipo que nos encontramos cuando fuimos a Alcobendas. Porque además luego en la vuelta aquí yo la recuerdo que fíjate, veníamos con 2-0, el estadio prácticamente con 6.000, 7.000. Sí. Nosotros una ilusión terrible, pero pasaban los minutos y tú sentías que ellos estaban cómodos, que pasaban los minutos y no pasaba nada, y no pasaba nada. Y nos vimos, yo creo que por momentos lejos de poderles dar la vuelta a la eliminatoria. Sí. Se pierde en la ida, entiendo, ¿no? Supongo. Se pierde en la ida en Alcobendas, yo creo que sí, en Mata Piñonera, que luego... Joder, fíjate lo que de las vueltas que da la vida. Lo que es el fútbol, sí. Pero sí, obviamente la eliminatoria, pues gran parte de ella la perdimos ahí, sí. Vale. Ese día en el partido de vuelta, aparte de que sea un hito histórico porque hay 7.000 en el Ruta, ese día, te imagino que sí te acuerdes. Sí. Hay un cántico que es Contigo llorando, John B, quédate. Sí, ese día tengo... Sí, ese recuerdo sí lo tengo. Sí, lo tengo y obviamente para mí fue bonito, Hostias, al final el recibir tanto cariño cuando no eres de aquí, tú vienes en tu primera temporada, vienes de un pueblo de 7.000 personas, vienes aquí, ves a 7.000 ahí en la grada, en el Ruta y sientes ese cariño, pero el cariño ya lo habías sentido durante el año, por las calles incluso, tal. Y por eso te digo que estoy tan agradecido a Zamora, porque creo que siempre me han tratado muy bien desde el primer año. Desde el primer año me han tratado muy, muy bien. Y obviamente, sentir eso para mí fue emocionante, sí. ¿Tuviste dudas de seguir? No. ¿Hubiese rechazado prácticamente cualquier...? A ver, de entiendo hecho, que... lo tuve claro. No sé si lo hablé con mi padre. El mismo día que Alcobendas le dije, me voy a ir de vacaciones ahora, pero vamos a volver. Creo que le dije las palabras, vamos a volver aquí. Sí, le dije eso. Esto no puede quedar así, o sea, yo no me fastidies. Nos vamos a marchar ahora habiendo generado esto de 7.000 en la grada y dejando las cosas como a medias. No, hay que venir y hay que intentarlo otra vez. Yo tuve claro, después del día de Alcobendas en casa, yo tenía claro que iba a querer renovar. Otra cosa es que el club me dijera que sí o no, pero por mi parte que quería volver a intentarlo, sí. ¿Cuándo se dio la opción? No, pues pronto. Yo me acuerdo, ¿no? Que sí, que hablé con César, le dije, César, mira, me voy a ir a mi casa a desconectar, me voy a ir con un amigo, me marchaba a Lanzarote, creo que era, y digo, mira, hablamos la semana que viene porque tal. O sea, creo que fue inminente, o sea, fue a la semana o a las 2 semanas, pero fue rápido. ¿Un año más o firmaste algo más? Firmé ese año y en caso de ascenso 2 más. Qué bien te vino entonces. Sí, porque ascendimos y me quedé renovado 2 más, sí. Y esa temporada es el año que llegan ya Rodio Escudero, Rubiato, eso, o sea, le levantas los 3 buenos a la Arandina que había quedado un punto tuyo. O sea, Piña, ya Escudero y Rubiato. Piña. Viene Raúl Vallejo y Guille Perero de Numancia. Tío. Viene Valentín Prieto. No sé quién es más. También hubo bajas jodidas ese año. Se va, por ejemplo, Davo, tío. Se va Davo, que es uno de los que estaba mucho con nosotros toda la semana. Davo, Pipi, Chete, Asiel, Murci. Hacíamos mucha vida juntos. Claro, es que ese año la gente ha quedado muy en el olvido. Eso afortunadamente salió bien con el ascenso, pero ese año se descarta Murci y David Álvarez. Murci y Davo, sí. Que son 40 y pico goles entre los dos. 22 y 20. 22 y 42 goles. Ojo, Son goles, Ojo, Muchos goles. Y sale bien. Sale bien. Creo que la plantilla que se forma es de un potencial muy grande. Mejor que el año anterior incluso todavía.
No sé si mejora... Pues igual sí, no lo sé. Igual en cuanto a potencial, igual sí, porque la gente que venía, igual teníamos en ese equipo gente con una experiencia que el año anterior no teníamos. Te hablo en cuanto a situaciones vividas, partidos jugados, experiencias en categorías más altas que nos podían, ¿no?, ayudar en momentos clave de la temporada. Quizás en ese sentido sí. ¿Cuánto tuvo que ver la hostia de Aro para hacer 20 victorias consecutivas? Que por mucho que sea tercera grupo 8, son 20 seguidas. Sí, son muchas. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que con David cualquier partido, cualquier semana, da igual cuál fuera el rival, el foco era grandísimo. O sea, no había relajación posible. O sea, tú te ibas a enfrentar, da igual al equipo que fuera, y el análisis era, vamos, al milímetro lo que teníamos que hacer, cómo nos iban a atacar ellos, cómo tendríamos que atacar nosotros, dónde podía estar todo. Partíamos con una información cada partido, da igual, te repito, cuál fuera el rival, que eso nos hacía que cada domingo fuera, vamos, el partido más importante de nuestra vida era el domingo, y el siguiente domingo ese era el partido más importante, y David nos lo hacía ver así, y por eso conseguimos 20 o 21 victorias seguidas, sí. ¿Equipo y preparación de segunda B en tercera división? Sí, en cuanto a pretemporada y todo, la pretemporada fue una barbaridad, ¿eh? Fue la de Mallorca, la primera fue que la de Mallorca, Mallorca que no veíamos ni la playa. Por eso te iba a decir, ¿cuánta playa catasteis? Nada, ¿no? Estaba el hotel pegado a la playa y me acuerdo que nos daba 20 minutos de poder bajar a la arena con esto. 20 minutos son 20 minutos, no son 21. Eran 20. Y a las 8 y triples sesiones. A las 8 de la mañana una sesión, a las 11:30 otra y por la tarde otra. Y el día siguiente lo mismo, Y sí, ostras, fue una pretemporada muy dura. Pero guay, luego lo agradecimos, ¿eh? Vale. Ese año también está la Copa del Rey, ¿no? Con el Sporting y el Mallorca. Sí, unas noches muy bonitas. Joder, ya ves, La noche contra el Sporting fue muy bonita. Y te diría que la mañana con el Mallorca... la sensación esa de que se nos han escapado, ¿no? Merecimos pasar. Porque, joder, creo que fue un partido muy igualado. O sea, no es de estos días que te sientes muy inferior al rival, ¿no? Que pierdes 0-1, pero ves que has tenido tus opciones, ¿no? Y fue una pena. Se colgaron debajo del larguero, joder, tío. Estaban en primera división y acaban pidiendo. Era bonito, ¿no? Por lo menos sí, acabar ahí en el área contraria y con esa sensación creo que fue hasta positivo para nosotros. Yo ese día me convenzco de que ascendemos seguro y me dura 2 meses. Pero claro, no por vosotros. Sí, porque pasa algo... Pasa lo que pasa. Sí, Estamos hablando de enero de 2020, el 14 de marzo... Nosotros, además, con una ventaja, yo creo, bueno, eran 6 puntos, pero con un partido menos te puedes poner a 9 de la Segoviana, sí. Le habías ganado el Golavera. O sea, a ver, tenía que haber sido una desgracia absoluta no quedar primero ese año. ¿Qué haces ahí? Es que vaya tela, tío. El año que te sale todo de cara, que echas un segunda, que haces 20 partidos. Es verdad que habías pedido un poco el bajo, no habías pedido. Pero ¿qué haces ahí? Pues nada, a ver, yo creo que más que nada fue pones en un segundo plano el fútbol lo primero, porque ves que la situación que se está dando es muy grave. Está muriendo mucha gente al día y al final creo que el foco tuyo ya empieza a ser a nivel de sociedad lo que está pasando, que el problema que tenemos, el desconocimiento sobre todo de lo que está pasando es muy grande, ¿no? Al final, pues bueno, vas pasando los días y es verdad que, joder, yo tenía miedo y lo digo así, o sea, yo era de las personas que me levantaba por la mañana, veía las noticias y digo, madre mía. Y un día tras otro, yo vivía solo, aquí en un apartamento ahí en San Frontis. Y me acuerdo que, día tras día a mí se me hacía duro. Además, el club nos había dicho que nos quedamos aquí todos en Zamora, no volvimos a nuestras casas. Tampoco se sabía, ¿no?, cuándo íbamos a poder volver a salir, tal. Y bueno, para mí se me hizo muy, muy largo. O sea, se me hizo muy largo hasta que realmente pudimos volver a empezar a salir, etc. Durante ese periodo en casa... No me creo que Movilla os dejase hacer lo que os diese la gana, por estoy convencido. No. Eran todo videollamadas por Zoom en el que nos hacían entrenamientos, ¿no? De lo que sea, coger botellas de agua y sentadillas, pasos adelante atrás, flexiones, de todo. O sea, era un entrenamiento, no sé cuántos hacíamos a la semana. Y luego, aparte de eso, él nos mandaba una serie de películas para ver durante la semana, que pues yo que sé, Coach Carter o todo tipo de películas que son motivacionales de ese estilo. Y bueno, cada uno tenía que analizar ciertas cosas de la película, mensajes que nos puedan servir para tal, o yo que sé, actitudes que tú veas que pueden ser negativas para, no sé, diferentes cosas. A cada uno se le asignaba una cosa
y luego en el Zoom se analizaban las películas. Aparte del ejercicio físico que hacías, pues hacíamos esas cosas más, sí. O sea, no dejamos de estar juntos virtualmente, digamos, durante esos meses. Fue clave, entiendo, ¿no? Para ascender. Sí, eso fue clave, y fue clave cuando volvimos la pretemporada. Otra que vez, ¿no? hicimos. No, pero otra vez y fue la más larga, porque igual fueron 2 meses, desde primeros de junio, recuerdo, hasta el 20 largos de julio que se juega eso, o no sé qué fecha fue. O Sí, 19, se juega 26. Se juega 19, exactamente, 19-26. 19-26. Pues fíjate, fueron 6-8 semanas de si habían sido duras las otras pretemporadas. Esta fue una locura. Yo creo que la más dura de todas las que hemos hecho con David fue esa preparación para esos 2 partidos de playoff. Uh-huh. El resto de rivales del playoff que fueron Arandina, Segoviana y Numancia B, ¿no? Si no me equivoco. ¿Sí? No sé si habían hecho lo mismo o nada parecido. No tenéis ni idea. No tengo ni idea. No lo sé. ¿Hasta qué punto? ¿Qué pensabais de aquel playoff? ¿Os daba cierto pánico después de lo anterior o estabais convencidos de que lo ibas a sacar? Pues fíjate, yo creo que el equipo estaba muy convencido. Sí, yo creo que el equipo llegó muy preparado, tanto mentalmente como físicamente. Estábamos convencidos de que íbamos a ascender y en nuestra cabeza no existía otra opción. Y de hecho creo que se nos pone 0-1 en Numancia B y creo que el equipo sigue pensando y dice, vamos a ascender, da igual, y remontamos. Y el día de la Sego creo que hacemos un partido muy, muy sólido otra vez y bueno, se da porque el equipo estaba convencido y estaba muy preparado. El equipo físicamente y mentalmente estaba muy preparado para lo que le venía. Sí. Os quitáis la espina de aro, pero claro, en Palencia y sin gente. Bueno, ¿qué se siente ahí? O sea, es un ascenso como... ¿Tú lo ves como un ascenso como tal? Un ascenso es, porque sí, un ascenso es, pero a mí me queda la espina de no haberlo podido vivir con nuestra gente. Creo que era lo importante, no haberlo vivido con toda esta gente, sabiendo que el año anterior habían ido a Aro los que habían ido, y habían ido al Alcobendas los que habían ido, y fíjate cómo se había puesto el ruta, ¿no? Y creo que sobre todo a esa gente se le había quitado la opción de celebrar ese ascenso también con el equipo, y sobre todo por eso se quedó un poco descafeinado. Estás hablando del 2020, el último ascenso en Zamora había sido en el 99. Como tu coche. Fíjate. Y pasa así, fíjate. ¿Cuál fue? ¿Santana? No. Coslada en el 99, si no me equivoco, ¿no? Cojones 13. 21 años después. 21 años después. Y te toca así. Bueno. Después de ascender, ¿qué? Porque claro, es una segunda B tan rara, es una cosa tan rara toda. ¿Sabes lo que pasa, Rulo? Que yo creo que la inercia que teníamos era muy buena, ya. Y el equipo no tenía miedo a nada. O sea, yo la sensación que tenía era de convencimiento, de que la gente creía en el mensaje, de la gente creía en las capacidades que teníamos y que peleábamos de verdad y que nos daba igual el rival. Que podíamos perder, pero la gente salía convencida. Y creo que eso no se perdió y al final pues nos fuimos de vacaciones en ese agosto, nos volvimos a preparar muy bien, que hicimos, me acuerdo, esa fue en Puebla de Sanabria, la pretemporada, y la gente iba a empezar la liga y yo veía a la gente convencida que sí, está en Depor, me acuerdo que David en una de las charlas, cuando salen los grupos, nos dice, ¿habéis visto quién es la cenicienta del grupo? ¿La identificáis a la cenicienta del grupo? Y la respuesta fue no. ¿Sabéis por qué no? Porque somos nosotros, la cenicienta. Somos nosotros. Así que bueno, te invitaba un poco la charla de Coruso en el primer partido. ¿Sabes por qué estás tú aquí? Porque no te han querido en ningún lado. ¿Sabes? Has tenido que volver a tu casa porque no te quería en ningún lado. Así, uno por uno, ¿eh? Poniéndole la cara colorada, ¿eh? Colorado, pero hiriéndote el orgullo de decir, ahora estos que salgan ahí fuera y ganamos 0-1. Pero te quiero decir, él sabía buscarnos también. Él sabía sacar lo mejor de nosotros, sabía sacar esa rabia de decir, hostias. Joder, chaval. Son cosas que quedan para el recuerdo, pero, hostia, lo que hemos vivido ahí dentro era heavy, pero, hostia, estábamos convencidos, muy convencidos. ¿Se hizo jodida aquella segunda B? Era bonita, difícil sí. Era rara. Era muy rara, tío. También sabíamos que era 18 jornadas, que... Nos vino bien eso, a lo mejor si hubiese durado más hubiese sido más complicado entrar. Seguramente. Seguro sí, ¿no? Pues nos vino bien porque la dinámica que traíamos era buena y bueno, y la gente pues vio que los resultados iban saliendo y joder, te empiezas a ver ahí que pasan las jornadas y sigues ahí y joder, y acabas ahí. ¿Tú qué tal en segunda B, esa vuelta a segunda B?
Pues contento porque tenía ganas de volver a Segunda B, además contra rivales, ostras, que eran de entidad, ¿no? Hostia, el Racing tío. de Ferrol, Pontevedra, Depor, Celta B, que tenía un equipazo, no sé, pues te sentías bien, Compos, no sé, guay, lo disfruté. ¿Cuál fue el partido que más disfrutaste de aquel año? El partido que más disfruté de aquel Quitando año. Badajoz a lo mejor, ¿no? Que fue un poco... Badajoz de una pena porque creo que era muy bonito vernos en la situación de vivir un play de ascenso a segunda. Para nosotros era increíble con lo que habíamos pasado atrás, vernos en esa situación era una pasada. Obviamente el resultado no fue el que esperábamos, pero bueno, había que verse ahí. Es un orgullo también poder verse ahí, ¿no? Pero bueno, hay partidos que disfruté. Me gustó mucho el partido de Compostela allí, que jugamos contra Iago Iglesias. 0-0. Me acuerdo, el 0-0 de David. Fue un partido competido, los dos a ganar, los dos a... No sé, partidos que me vienen así a la mente. Me acuerdo que la noche anterior... estas anécdotas que son muy graciosas, pero en el hotel, cerca de esto, del estadio, habíamos estado jugando al fútbol tenis hasta las 12 menos cuarto, 12 de la noche. Normalmente hacíamos dinámicas con David y esa noche después de cenar hice una dinámica, puso en un salón de estos grandes del hotel unas mesas y había que 2 equipos, no sé si nos jugábamos la semana siguiente, fregar toda la semana un equipo y el otro no, o algo así. Siempre nos jugábamos cosas. Que fregarte los platos del otro toda la semana, cuidado, O sea, que la gente iba de que verdad. Competía, ¿no? Que sí competía. Y era eso, era fútbol tenis, pasar por debajo de la mesa, ir al otro lado, una sudada. El día antes de jugar un El partido. día antes, a las 12 menos cuarto de la noche estábamos ahí, hasta las 12 menos cuarto estuvimos jugando a un fútbol tenis. Pero eso hacía esto. Ya. Eso hacía piña. Eso era... Nos íbamos para la cama contentos todos. Al día siguiente nos desayunabas y te reías con uno con otro. Era una pasada. Qué guay, era tío. una pasada. Esos vestuarios. Te he dicho el 2018-19, pero el 2019, 2020, 2021 fueron increíbles. Todos los vestuarios que yo tenía en Zamora han sido increíbles. Hija de Dios. Pero eran cosas que la gente igual no sabe, pero vivíamos cosas guays. Guays de verdad, ¿Qué tal con Mapisa? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tenía una relación con él. ¡Buah! Yo se lo decía, le digo, Mapi, yo quiero, y ahora mismo cuando estoy con León Salamanca también se lo digo, quiero que tú salgas a la portería y que sientas que esa portería la estoy defendiendo contigo. O sea, teníamos una amistad, pero amistad de verdad. O sea, él se alegraba cuando yo hacía un partido bueno. Yo me alegraba cuando él hacía un partido bueno. O sea, mutuamente, el apego que nos teníamos uno al otro, no sé, yo lo admiraba y creo que él me admiraba a mí, los dos mutuamente, y creo que eso fue muy positivo, tanto para él como para mí, para los dos, porque sabíamos que el uno le tenía al otro. ¿Te hubiese gustado jugar de delantero? No, eso servía a él porque tenía las Servía a él. condiciones, yo no, pero él que era rápido, era el que más saltaba, el más rápido de todos, él podía jugar donde quisiera. ¿Contigo hubiese pasado o crees que es imposible? No, es una pregunta que yo tengo conmigo, o sea, digo, con Jombi se hubiese atrevido a ponerle en punta con la cultura leonesa. No, hombre, no. No, porque no tengo las capacidades que tenía él. Él físicamente era muy superior a mí. Muy superior. O sea, él era una bestia. Rápido, saltaba como... Buah. Él era, además de persona, tenía un corazón... Buah. Puta movilla, las que preparaba a veces. O sea, jugándote un playoff de ascenso... Sí, porque es que igual aquí estáis mucha gente, ¿os acordáis, no? De cuando Mapisa fue delantero centro el día de la... El día de la cultural. El día de la cultural. ¿No? Madre mía. Sí. Cosas que quedarán ahí. Joder, tío, es que qué barbaridad. El día del Reino de León. Qué bonito, Joder. Qué bonito. Qué bonito y qué pena que todavía estuviéramos en esa situación de COVID. De medio normalidad, sí. Sí. Pero fíjate cómo se dio todo, Si ese año tenía que acabar de alguna manera o clasificarnos para ese play de alguna manera, era así, ¿no? Fíjate, lo que el fútbol a veces te quita, pues otra vez te lo devuelve, ¿no? Y fíjate, te pones con 2-0 abajo que parece que ya... Y fíjate, y metes uno, metes otro, te lo empiezas a creer y... ¡Fua! El éxtasis, ¿no? Ahora séme sincero, Movilla decía que ibas a jugar el partido, que lo que le pasase en Valladolid con unionistas le daba exactamente igual. ¿Erais conscientes de lo que estaba pasando en Valladolid? Creo que yo tengo el recuerdo de que, igual me estoy equivocando, de que nadie podía saber nada de lo que estaba pasando. Estaba prohibido. Sí, tengo ese recuerdo, no sé si te hablo si esto, como que él no quería que hubiera ningún tipo de distracción, entonces prohibió que nadie pudiera mirar en el descanso nada ni saber nada. Pero obviamente tú no eres ajeno, tú en los últimos minutos, tú miras a la grada, a nuestra grada,
tú estás viendo lo que estáis celebrando y más o menos intuyes, ¿no? Ostras, ahí están viendo las cosas bien. Depende de lo que pase aquí, entonces, ¿no? Únicamente. Entonces, cuando pita el final nuestro, obviamente nosotros interpretamos que sí, porque creo que faltaba 1 minuto o 2 ahí, ¿no? Todavía. Sí. Pero sí, lo sabíamos más que nada por vosotros. Pero él creo tener el recuerdo que no nos dejaba mirar nada. ¿Qué supuso jugar playoff de ascenso aquel año? Fue la leche. Fue la leche Fue justo, ¿no? Además, yo creo. Creo que fue justo porque el grupo se lo merecía y por... También habíamos tenido muchas lesiones, operaciones de todo tipo, de Coque, de Asiel, de todos, fíjate, de meniscos, Vallejo, Cruzado, Juanan creo que también cruzado. Juanan también cayó, efectivamente. Creo que hubo 5 o 6 operaciones y creo que el equipo, pues se merecía tener un final feliz en el sentido de verse luchando por un ascenso a Segunda A, que era la leche. Nos hubiera gustado llegar físicamente pues con todos disponibles, claro, pero bueno, no lo eliges. Pues bueno, pasó así porque tenía que pasar así y ya está. Si hubiésemos llegado con 17, 18 jugadores... No sabes, Rulo. Al final sería... No, que no te mojas. No, pues sería ventajista decirlo. No, quiero decir, si pasó así es porque tenía que pasar así. Ellos fueron mejores que nosotros. Tenían un muy buen equipo. ¿Subió la Morevieta? Subió la Morevieta. Mira, la clave está, yo creo en eso, es la Morevieta se les puso por delante y ahí yo creo que a ellos les cambió un poco la percepción, ¿no? Creo que si nosotros, en esa de Rodri Escudero que tenemos en minuto 5, Crespo, cabeza, no sé. Sí. Imagínate que te pones 0-1, igual la situación cambia. Pero en el momento que ellos se ponen por delante 1-0, creo que ahí ya darle la vuelta a ese partido se convertía en algo difícil, sí. ¿Y ahí qué pasa? Porque a partir de ahí como que punto y final. Algo, ¿no? Yo tengo desde fuera esa sensación. Sí, entiendo lo que quieres decir. Sí, porque hay muchas bajas, dices, ¿no? Al final hay, no sé un número, Ubuntu, ¿no? Pero hay 13, 14 bajas. Y es verdad que ese Ubuntu del que tanto se hablaba, esa familia que éramos, bueno, pues al final gente importante de esa familia sale gente que había dado mucho, gente que, ostras, que había sido fundamental y tanto en lo personal como en lo futbolístico, en las dos te hablo, ¿eh? Y bueno, a lo mejor se pierde un poco su Ubuntu, no sé cuántos jugadores nos quedamos para esa temporada siguiente, 7, no lo sé. Sí, muy poquitos, ¿y tú? 8, no lo sé. Piña, Carlos, Dani, Costia, Rodri Escudero, 6. No, Escudero no. Escudero no se queda, claro. Escudero no. Pero tampoco, Escudero se lo come, es verdad. Sí, pues 6, 7, 8. 6 o 7, no sé. sí, 6 o 7. Y vienen muchas caras nuevas. Futbolistas muy buenos, los que vienen futbolistas con unas capacidades muy grandes, pero que todo eso lleva su tiempo. Lo mismo que había llevado tiempo atrás hacer que todo funcionara, ¿no? Entonces, pues quizás por eso nos costó un poquito más. La primera ref también, el nivel que se exigía era mucho mayor. Los rivales te perdonaban muy poquito y bueno. Pues ese año no te perdonaron nada. Es increíble, macho. Entonces hizo difícil. Fue un inicio difícil porque los resultados no se daban. Sin entrar en nombres, ¿era tan mal equipo como mostró la clasificación? Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Yo creo que no. A nivel futbolístico creo que teníamos jugadores, ostras, con grandes capacidades, pero que a veces no sabes el por qué, pues quizás como equipo no acabábamos de funcionar y sobre todo eso, que los resultados no llegan. Y los resultados al final, cuando no llegan, aparece la desconfianza, parece que un jugador se atreve a hacer menos cosas, que como equipo te atreves a un poquito menos y bueno, pues al final la mente también, el aspecto mental en el fútbol creo que es muy importante y a nosotros pues quizás ese no nos acompañaba tampoco. ¿Cómo fue el final de Movilla y la llegada de Yago? Yo creo que fue un poco más lo más destacado junto con... Porque sí, realmente es una temporada en la que no hay mucho que salvar, yo creo. Sí. No, la despedida de David para mí triste. Triste porque nos había hecho vivir cosas muy grandes. Nos había puesto a jugadores que estábamos en tercera división a jugar por un ascenso a segunda y eso tiene mucho mérito. Y luego lo que había generado en nosotros, los vínculos realmente de amistad que había generado entre nosotros. Y fue dura la salida de David por eso yo creo. Y bueno, llega Yago, que al final es un fútbol diferente, 2 grandes entrenadores a nivel táctico, considero 2 de los mejores que yo he tenido, con 2 ideas totalmente opuestas. Y bueno, pues con Yago recuerdo que hay un momento en que parece que podemos salir, ahí que encadenamos la victoria en Valladolid B, ganamos a Unionistas en casa, ganamos en Talavera.
parece que cogemos un poquito de aire, que podemos salir, pero luego otra vez pues volvemos a caer un poco y ya no podemos salir. ¿En qué momento os dais cuenta que no va a ser posible? No sé exactamente en qué Pero día pronto, o sea, ¿tú ves que fue pronto? Yo creo que hay algún... Sí, antes de... O sea, en Logroño creo fue matemáticamente el cuando... Fue el último día que tienes opciones matemáticas de salir, pero ya para Eso es, pero igual alguna semana antes tú ves que, ostras, que los números que tienes que hacer son muy buenos y que vienes de una racha negativa y que a lo mejor no te da. Sí. ¿Y tú eso a nivel personal en Zamora, después de 4 años, empiezas a pensar que igual en segunda red contigo ya no van a contar? No, yo tengo claro que ese año, aparte de que yo pierdo, o sea, desde febrero para adelante pierdo protagonismo porque no juego. Pau Torres, no sé qué eso es, empieza. viene Pau y yo desde Badajoz, que creo que es finales de febrero en adelante, ya no juego, exceptuando el último partido de Valladolid B. Bueno, yo entiendo pues que es un ciclo que ha acabado para mí, que el club tampoco me había dicho nada ni me iba a ofrecer renovar. Y bueno, pues joder, pues me da pena despedirme de esto, pero bueno, entiendo que también que el club pues también tiene que tomar decisiones y también tiene que, joder, John, ¿está participando John? No, pues no le voy a ofrecer la renovación, ¿no? Si no está participando. No. Entendí perfectamente que no me ofrecieran la renovación y bueno, lo entendí como algo normal y te lo juro que a día de hoy estoy súper agradecido de haber podido estar 4 años aquí y además, ya te he dicho antes, creo que es la etapa más feliz de mi vida. ¿Hubieses alargado un poquito más? Sí, de hecho creo que tuve contigo alguna conversación al lado del posterior. Río, sí, la hemos tenido 100%. No, sí. y creo que posterior a más, creo telemática alguna de esto, Sí. y yo siempre lo he dicho, que yo hubiera seguido en Zamora, sí. ¿Con menos pasta incluso? Sí. No era, el problema no era ese, no hubiera sido eso. Ya lo sabes tú que al final, cuando tienes sentimiento por un club y una ciudad te ha tratado tan bien y tú te crees que, joder, que estás en deuda con él. No es el problema, el problema es que te quieran o no te quieran, ya está. Pero lo acepté bien, o sea, no... Pero no fue mucho más, o sea, lo tienes más o menos asumido, ¿entendiste? Sí, yo lo asumí, lo entendí y ya está. Y ya está, ¿no? Y desde ahí, desde ese momento entendí pues que yo iba a ser un aficionado ya más del Zamora pues para siempre, porque es así, porque es lo que siento. Y lo puedo certificar, ¿eh? Te he visto hasta viendo al Zamora B algún día. Sí. Casi nada, ¿eh? Ya te digo que... Un tío de Balmaseda, ¿eh? No, pero porque... Joder, yo soy de las personas que creo que hay que involucrarse de verdad. Y yo llegué a esta ciudad sin saber lo que iba a pasar y a mí la ciudad me dio mucho, joder. Y yo, pues bueno, al final nosotros también tenemos sentimientos y a mí me nace tener el sentimiento por Zamora, es así. Vale. Antes de volver rápidamente con el Zamora y que la gente os pregunte algo, Talavera... Un paso para mí breve, ¿no? muy breve porque llegué allí, no tuve protagonismo y bueno, pues de hecho en finales de noviembre me invitan a salir, bueno, me dicen que es mejor rescindir porque es verdad que nosotros íbamos para jugar en segunda ref. Claro, es verdad que es año que baja el Talavera también con nosotros. Y a finales de agosto nos dicen que tenemos que ir a primera ref porque el Dux tal, ellos ahí firman a Biel Rivas, portero, muy buen portero, y estábamos Rabanillo y yo, y justo pues bueno, Biel según llega empieza a jugar prácticamente todo y yo me suelo quedar fuera de convocatorias, entonces pues bueno, se ponen en contacto conmigo en noviembre a finales y me dicen que bueno, pues que me van a rescindir y tal, y bueno, un paso muy breve por ahí. Te pregunto por Salamanca, como hemos hecho las cosas bien y hemos pedido permiso al Salamanca ODS para que nos dejen a John Vite por preguntar. Es que Héctor Sanz me dijo del Tenerife nada, que no he pedido permiso, el cabrón de Héctor Sanz. Aquí sí. ¿Qué tal Salamanca? Cerquita pues de Zamora. Bien, sí, cerca de Zamora. También me gustaba eso, ¿no? El hecho de tener Zamora tan cerca, creo que también lo veía como algo bonito, ¿no? Y luego Salamanca me llamaba mucho la atención cuando me llamaron porque al final el Mántico siempre es un campo que gusta jugar. Yo había visto al Salamanca, lo tenía en los cromos cuando era pequeño, sí, que tenía Estelea y esta gente de primera división. Pues bueno, y cuando me llamaron dije, ¿por qué no? Venga, voy a intentar volver a disfrutar del fútbol, ¿no? Encima en una ciudad que está cercana a Zamora, una ciudad que me gusta porque había estudiado allí y bueno, también le tienes cierto apego. Y bueno, para allí creo que no me arrepiento para nada porque creo que es un buen sitio para estar. ¿Cuándo va a dar el saltito el Salamanca de esa primera red? Porque yo creo que, siempre lo he dicho, yo creo que tienen todo para poder estar más arriba a nivel de el estadio, que creo que es algo que llama mucho la atención, pero bueno, la estructura del club con campos de entrenamiento muy próximos, 2 de ellos de hierba natural, que es la leche.
una ciudad que quiere fútbol, que creo que es muy importante, que al final a nivel de socios, fíjate, nosotros en tercera división llegamos a tener 5.000 y pico socios, que son Es que muchos. es una barbaridad, tío. Al final, pues bueno, ahora tenemos menos, pero bueno, quiero decir, pues tienen todo, si ellos quisieran, para subir para arriba, sí. Qué guay. ¿Qué tal el equipo este año? Tienes mucho conocido, ¿no? Mancebo, Sí, Dani sí. Hernández. Joder, es que con Dani has estado... te podías hasta años. casar con él casi, Sí, ya de la sí. relación que lleváis juntos. Y Parra, ¿no? También Sí, está por ahí. Parra, Dani, bueno, Mancebo, que también lo Mancebo. conocéis aquí de sobra. Sí, pues amigos. Parra y Dani son amigos. También es un gusto, ¿no? Pues después de tantos años, volver a reencontrarte con amigos, volver a en el día a día a entrenar con ellos, a picarte con ellos, a vivir situaciones buenas y malas con ellos. Es guay, es bonito. 36 años, casi Sí. 30, todavía 35. Todavía... Sí. ¿Cuánto más te gustaría? No lo sé. Si te digo una fecha es que me voy a equivocar, es lo que te he dicho antes. Lo que el cuerpo me aguante, la ilusión la voy a tener, lo que el cuerpo me aguante y lo que también me quieran, porque claro, obviamente te tiene que querer un equipo. Veremos a ver hasta dónde podemos seguir disfrutando de esto, que creo que es muy bonito. Y no lo quiero soltar porque creo que el día de mañana cuando lo deje me va a causar bastante nostalgia, ¿no? El acordarme de todo, de lo que eran todas las semanas, de lo que era el vestuario, de vivir el día a día. Creo que es increíble. En esa madurez que siempre has tenido, ¿estás preparado para cuando llegue? Supongo que nunca sabes si estás del todo preparado o no. Entiendo que mi vida cambiará. Entiendo que... No sé por dónde me va a ir mi vida, pero quiero que siga bastante ligada al mundo del fútbol y al mundo de la portería. Quiero que irme al otro lado, pero bueno, seguir sintiendo lo que vive el portero en el día a día. Con esto te quiero decir pues que me encantaría poder ejercer como entrenador de porteros, no sé a qué nivel, por supuesto que no lo sé. Para eso, obviamente, también tengo ahí los estudios que obviamente considero que es bastante vocacional para mí el tema de la enseñanza porque me gusta mucho la docencia, pero si pudiera compaginar las dos el día de mañana, pues creo que sería algo muy bonito. Vale. Vamos llegando evidentemente al tramo final de este AP de Barra, así que como está esto lleno, joder, macho, cómo se nota que dejaste huella, tío. Algo hiciste en Aro, te digo yo que algo hiciste en Aro, aunque no se subiese. ¿Alguien quiere preguntarle algo en Villanueva? Dale. Pues para mí, en una palabra no sé decírtelo, pero para mí fue como mi familia durante 4 años, porque me hacían sentir así, como si yo fuera parte de su familia, o sea, pero ya no por el Ruta, lo que yo sentía en el Ruta, lo que yo sentía por la calle cuando me cruzaba a la gente. También tuve la oportunidad de durante 2 años estar con la base, entrenar al alevín y al infantil en 2 etapas diferentes. Y esos niños, cómo te paraban por la calle, o los padres o tal. Creo que todo el mundo me ha tratado muy bien aquí, muy bien durante 4 años. Algunos sí, no. Bueno, te lo agradezco y de verdad que joder, también siento, no sé, me pone feliz, tío, el cariño, este cariño tanto tuyo como de gente, de verdad, porque son gente que no tendrían por qué haberme demostrado tanto cariño y lo han hecho y a mí me han hecho sentir muy bien. Bueno, a mí y ya te digo, y a mi familia, porque al final yo esto lo comparto con mi familia, ellos me han visto feliz, muy feliz aquí, me han visto muy feliz y joder, ellos también, para ellos también ha sido importante, Zamora. Yo a mi padre le digo tal, mi padre todos los días, todas las semanas, lo primero que hace, al Salamanca lo mira, por supuesto, pero mira al Zamora y me dice, John, mira al Zamora tal. El día el otro día de Lezama, dice, voy a ir a ver al Zamora. ¿Estuvo allí? Estuvo allí. Estuvo allí. Espectáculo, ¿eh? ¿Sabes? Y al final, pues te quiero decir, él también, claro, sabe que su hijo ha sido feliz en un sitio y él sigue al Zamora por eso, obviamente. Y yo estoy muy agradecido, de verdad. Pero, bueno, ya eso ya... Dale por ahí. Ya. Sí. Sí, te entiendo la pregunta. Joder, pues mira, aquí tengo un gran dilema porque mi pareja me dice, John, mira, llevamos muchos años fuera. Joder, macho, es que... Hay que volver a casa y yo la entiendo también, porque ella... Es vasca, entiendo, ¿no? Sí, ella es de un pueblo al lado del mío.
Yo la entiendo porque ella me ha acompañado estos últimos años y yo creo que para ella también ha sido duro. Y yo, a ver, siento pues que también que ella me ha acompañado. Yo tengo que devolverle todo esto que ella me ha dado, que ha sido mucho, ha sido muchísimo, se lo tengo que devolver, ¿no? Entonces, claro, yo a ella le digo, no, me voy a ir a entrenar porteros ahora a Zamora. Y me dice, John, me cago en Dios. ¿Cómo vas a ir a Zamora ahora? No, yo la entiendo y por eso ella me anima. Ella sabe que mi pasión es la portería y está de acuerdo en que entrene porteros, tal. Pero bueno, yo creo que ella también, pues de manera acertada, pues me dice, John, mira, si podemos aquí hacer nuestra vida ya en nuestro pueblo, ser felices aquí, pues formar una familia aquí, tener una vida un poquito más estructurada aquí, yo creo que va a ser mejor. Y yo también la entiendo por esa parte. Sí, a mí creo que, bueno, el fútbol me ha dado mucho, pero también he quitado mucho tiempo a personas que realmente, ostras, que creo que se merecían mucho más y lo han dejado todo por mí muchas veces. Y entonces creo que se lo tengo que devolver y creo de que de alguna manera, joder, pues me toca ahora ser yo el que esté a su lado y el que corresponda. Dale, Oliver. Vale. Delantero que... fíjate, a ver quién te puedo decir. A Quinsola no, ¿eh? No, a Quinsola no, porque no jugué. Pero no lo sé, pues delanteros así, por ejemplo... Sestao, fíjate, pues el Sestao sí que en aquella época de Amorebieta tenía a Jito. Hostia, Jito, era, tío, madre mía, Jito. Madre mía, que era una barbaridad. Pues mira, te voy a decir Jito, porque creo que cada balón área era una barbaridad lo que remataba ese chico. Era una pasada. Muy bueno, tío. En ese Sestao de segunda B me parece que era una barbaridad. Y te voy a decir Jito. Pues fíjate, ahora que habéis dicho Jito, me parece un delantero que en aquella época era temible. Un estadio, me quedo con Riazor. Nos ha jodido. Te has mojado ahí, ¿eh? Sí, puede ser el que más haya disfrutado, ¿eh? O Riazor o... Sí, pero bueno, a ver, te entiendo de visitante, ¿eh? Un poco, o el Ramón de Carranza a lo mejor. Uno de los dos, ¿no? Te diría. ¿Cuándo has jugado tú en Carranza? ¿Con el Marbella? Con el Córdoba y con el Marbella. Con esos dos estaban en segunda de ellos. Te dirían los dos que más me han, por afición rival y tal, los dos que más me han llamado la atención. Y la otra, perdona, era... ¿Dónde me hubiera gustado jugar? De estadio. Pues igual en el nuevo San Mamés. Te diría que en el antiguo jugué. En el antiguo llegamos a jugar porque en la Copa del Rey de Juveniles ahí nos daban la opción de jugar las semifinales, por ejemplo, las jugamos ahí en el antiguo San Mamés y eso fue muy bonito. Pues te diría que el nuevo San Mamés, ya que soy aficionado del Atleti, sería el estadio que me encantaría, sí. No. Toquero es muy anterior, ¿eh? No, era anterior, yo creo. Toquero estaba a la B, además, tío. Ha marcado aquí con el Alavés B. No, jugó con Lemone y con el Sestao, no jugó con el Bilbao Athletic. Porque tú sales en 2011, dices de allí. Va, es que vas. En 2011 está en primera división ya metiendo goles, ¿eh? Sí, es sí, que Toquero, seguramente. Sí. Va, ahí está. Hostia, te Guardia Civil, ten cuidado, ¿eh? 2 preguntas. No, debutar en debutar en San Mamés o ascender con el Zamora. Vale. Sí, o haber ascendido en Almendralejo a segunda división. Sí, debutar en el Atlético o ascender en Almendralejo. No, ascender en Almendralejo. Era la primera vez en la historia con el Zamora. Hostia, ¿no? dar un aplauso a este tío, se lo merece. Sí, joder, eso hubiera sido... Eso hubiera sido increíble. Sí, pero lo otro... Estás en un club que por primera vez en la historia asciendes a segunda división y estás tú... yo hubiera... Sí, Almendralejo. Joder, sí. No lo esperaba yo, ¿eh? Sí. Sí, macho. ¿Alguien más por aquí? Como tienes tú mejores manos... ¿Qué tengo que hacer? Me saco papel. Uno al azar. Uno al azar. Este mismo, venga. A ver, ¿lo lees tú o lo leo yo? Si quieres... Me da igual, me da lo mismo.
Esto es el sorteo del vino, por cierto. Gracias, como siempre, a nuestro amigo Javi y aquí a la Cepa Wine Bar, que nos deja pues estos 2 vinos. Como ha habido mucho asistente hoy, va a estar repartido. Estáis todos con dientes largos, cabrones. A ver. Espérate, porque esto hay que ponerse nervioso. A ver. NFF. ¿Quién es NFF? Ah, NF puede ser, sí. ¿Cómo te llamas? Neftali, pues enhorabuena, que se va a llevar el doble. Dar un aplauso, que hostia, llega el primer día y se lo lleva, delantero goleador. Vente a por él. Qué feliz estamos a la gente con tan poco, John, tío, ya ves. Fíjate que venía a verte y encima te ve y se lleva el vino. Mira que... Cógetelo, sin problema, y a disfrutarlo, Pero repártelo un poco. Son 2 botellas, tú, a ver si te vas a tirar tú enteras, a ver si... Deja un poco. Ay, Dios. Ha sido un placer no meterte por aquí, John, tío. Pues nada, igualmente, como siempre te digo, pues un placer volver a recordar épocas donde he sido muy feliz y bueno, ya sabéis que vengo por aquí cada vez que puedo, así que así seguirá siendo. Ya la última, te hago la última y nos vamos. ¿Confías en el playoff del Zamora? Confío en el ascenso del Zamora. ¡Hostia! ¿Confías en el ascenso del Zamora, en serio? Sí, creo que es muy próximo y está cerquita cuando veamos al Zamora en segunda división. Estarás en el ruta, entiendo. ¿No? O sea, esto Mata Peñonera 100%. 100%. Joder, qué Seguro. guay, tío. John, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. A ver si también confiamos en el ascenso de Salamanca, que Ojalá. Algún año tiene que ser también. O sea, ojalá pueda ser este año también. Pues un aplauso a don John Villanueva, que nos ha dejado un maravilloso capítulo de AP de Barra. Amigos, gracias como siempre por estar al otro lado. Este es un tipo magnífico, grande en todos los sentidos, como habéis podido comprobar. Amigos, un capítulo más. Nos vemos a la siguiente. Dadle un like si os ha gustado. Adiós.